Ahí está. Hola gente, ¿cómo están? Pueden creer que yo estaba haciendo ya las grabaciones, hice varias grabaciones, así guardando los videos, y resulta que el micrófono no estaba grabando. Así que todas las grabaciones que hice no sirvieron para nada, literal, nada nos sirvieron. Así que sí, estoy jodido. A ver, sí, acá tengo 7 grabaciones y ninguna me funcionó porque no me grabó el audio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero siempre si intentan saber algo, simplemente miren la descripción y todo eso. Otra cosa, este va a ser el último capítulo de Metal Gear Solid por Fate. Era hora. Yo no voy a mentir, ya no quería jugar, perdón, subir más este fic. En el capítulo 7, 8 ya me había podrido, pero tenía que terminarlo. Después de este fic voy a empezar a subir los capítulos de Naruto por Juego de Tronos. Y de ahí voy a ver qué así vuelvo al de Garou. Vuelvo a subir los fic de Garou por unos 10 capítulos, 11 como mucho, y ahí me cambio a otro fic. ¿Les parece bien? Porque a mí sí. Y creo que solo eso nomás, así que venga el descargo de responsabilidad y empecemos con el video, ¿le parece? Bien. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Tenemos nuestros rifles en manos perdidas. Nos mantenemos firmes con las piernas perdidas. Avanzamos sobre los huesos de nuestros caídos. Entonces, y solo entonces, estaremos vivos. Este dolor es nuestro y de nadie más. Un arma secreta que empuñamos, fuera de la vista. Seremos más fuertes que nunca, por nuestra paz. Aún así, no parece que esto haya terminado. Kazuhiro Miller. Empezó como un goteo de lluvia, nada más que una breve ráfaga de agua desde el cielo, pero rápidamente se convirtió en un aguacero que caía sobre las desoladas carreteras nocturnas de Fuyuki mientras una descarga de relámpagos azules recorría sus aparentemente interminables calles. Asterisco golpe. Un ojo biótico azul parpadeó hacia un lado, escaneando su entorno con una precisión que solo se permitía gracias a la perfección tecnológica. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de movimiento que su dueño estaba seguro de que existía, pero no logró encontrar nada. La mente de Raiden se centraba en sus sensores internos, que se extendían a kilómetros en cada dirección, ignorando el ocasional coche o transeúnte que adoraba el centro urbano. No, estaba buscando algo, quizá a otra persona. Llámalo sexto sentido o como lo consideres adecuado, pero gracias a la pura experiencia en combate, el samurái tenía una comprensión innata de sí mismo y de su entorno, eligiendo confiar en sus propios instintos más agudos que en cualquier otra cosa. Sus sistemas no encontraron nada, pero el veterano pudo notar que le seguían. Había estado ocurriendo desde que abandonó la escena de la muerte de Lance. El viaje de vuelta a casa no duraría más que unos minutos a su ritmo récord. Un cyborg podía recorrer kilómetros en segundos. No había mucha distancia, especialmente en un lugar tan densamente abarrotado como Fuyuki, pero algo hacía que los vellos inexistentes de su cuello sintético se pusieran de punta. En un momento, daba un giro brusco, sus extremidades mecánicas girando y girando de formas que ningún cuerpo humano podría manejar, sus manos deslizándose por el pavimento mientras se agachaba, permitiéndose deslizarse por una intersección, solo para que sus talones endurecidos rompieran la carretera y salieran disparados en otra dirección, pero en esos breves momentos, juraría que algo se movía en el rabillo del ojo. Era tan pequeño, tan insignificante, que una persona promedio ni siquiera habría captado una mirada. Jack intentó seguirlo sutilmente, con la más mínima inclinación de cabeza o incluso una mirada leve por encima del hombro, pero por mucho que lo intentara, el liberiano nunca podía verlo del todo. Su radar tampoco detectaba nada, como si no supiera que la entidad que le perseguía existía. Era inquietante y avanzado si podía evadir su tecnología futurista tan fácilmente. Pero ¿qué podía hacer el asesino? Raiden sobrevivió a su encuentro con Lance, pero por poco, y aún así, sus reservas de combustible seguían peligrosamente bajas como de costumbre. Ni siquiera estaba completamente curado, sintiendo el característico goteo de sangre artificial que se escapaba de su torso, una herida fatal para la mayoría, pero para un cyborg no era nada. Pero enfrentarse al enemigo con este tipo de desventajas era simplemente pedir que lo mataran, especialmente uno que parecía entenderle, y eso era lo peor, no saber a qué se enfrentaba. Claro,
El Servant medio no tenía concepto de lo que era un cyborg ni de lo que era capaz, pero seguía siendo fundamentalmente humano. Jack podía aprovechar eso, improvisar, predecir y abrumar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Lo desconocido era su aliado. No podían comprenderle, pero el antiguo berserker entendía todo sobre sus formas retrógradas de hacer las cosas. Tenían magia, él tenía intuición, la misma habilidad que llevó a Big Boss y a su descendencia durante casi 100 años en las buenas y en las malas, contra enemigos que incluso dejarían a estos magos incrédulos. Pero esto era diferente, demasiado parecido a él. Cada giro, cada acción, cada intento de poner distancia entre él y quien le seguía fracasaba. Ninguna cantidad de engaños o tácticas improvisadas funcionó en absoluto. No se estaban acercando, pero desde luego no le dejaban en paz. Corrió por la calle principal del centro. El tiempo parecía ralentizarse mientras pasaba fila tras fila de cristales impecablemente limpios a lo largo de los interminables escaparates. Lo vio, nada más que un destello de luz púrpura y una sonrisa oculta flotando a escasos centímetros detrás de él. El ninja apretó los dientes biomecánicos, su mano bajando hacia el gatillo de Murasama, apretando tan fuerte que podía sentir el metal amenazando con contorsionarse bajo su agarre. Relámpagos azules y rojos chisporrotearon a su alrededor cuando el arma salió disparada de su funda hacia su mano abierta mientras golpeaba una bota, girando sobre su talón incrustado. El samurái se balanceó desde su derecha, girando en nanosegundos, solo para que su feroz gruñido se desvaneciera cuando un rayo afilado de energía brillante salió disparado de su espada, estrellándose directamente sobre los edificios mientras el cristal se rompía. Asterisco boom boom crash. Raiden jadeaba, su chasis metálico subiendo y bajando, mirando a la izquierda, derecha, adelante, detrás. No había nada, solo el sonido de las alarmas sonando mientras las sirenas sonaban. Un ruido repentino a su derecha llamó la atención del soldado, viendo su propio reflejo en la superficie de una ventana rota, y mientras lo miraba, el cyborg vio como uno de sus propios ojos brillaba en rojo mientras gotas de lluvia resbalaban sobre el material. Apretó un puño robótico, sintiendo la característica atracción del músculo artificial dentro de su cuerpo sintético, negando con la cabeza y dejando que sus mechones rubios rebotaran libremente con la brisa, intentando controlarse. Nada de esto es real. Eso tenía que ser, se tranquilizó Raiden. Llevaba tanto tiempo en esto que su paranoia le volvía loco. 10 años esperando, y ahora el cyborg empezaba a tener miedo. Se rió en silencio de sí mismo, preguntándose cuándo había empezado a preocuparse por algo. ¿A quién le importa si alguien le seguía? El veterano simplemente los mataría como a todos los demás que se interpusieran en su camino, pero si ese era el caso, ¿por qué estaba tan? Ahí vas otra vez, perdiéndote en el mundo de la fantasía. Raiden se detuvo, sus fríos ojos azules volviendo a los trozos de cristal rotos, viéndose a sí mismo, pero no, un reflejo oscuro de su otra mitad mirándole con su única esfera roja mientras parpadeaba contra la oscuridad que le rodeaba mientras la carne y los juices expuestos alrededor de su mandíbula se aflojaban de forma antinatural al abrirse y cerrarse. Una voz depredadora resonando en su mente: debe ser agradable pensar que siempre tienes razón y que todos los demás están equivocados. El cyborg se tensó en silencio, mientras que la mayoría se defendería o habría huido por su vida al ver una entidad tan monstruosa. Él se mantuvo firme, habiendo aceptado a su otra mitad hace mucho tiempo, aunque decir que las cosas estaban tensas entre ambos parecía quedarse corto. En cambio, el guerrero sostenía su hoja chisporroteante con flojera mientras colgaba sobre el suelo empapado, vaporizando cada gota de agua que se acercaba demasiado mientras gritaba con un tono casi sin emoción: ¿qué quieres, Jack? Burbujas parecían salir de la boca del ser mientras miraba al liberiano, sin parpadear, sin cambiar, manteniendo siempre la misma mirada enloquecida sin importar las circunstancias. Cuanto más escucho tus tonterías, más me doy cuenta de lo frágil que eres realmente. La mirada de Raiden se entrecerró mientras observaba cómo la figura esquelética se movía bajo las olas. Cada movimiento parecía laborioso y doloroso, pero hecho como si no fuera consciente de la sensación en absoluto. ¿Qué estás diciendo? Jack pareció resoplar en señal de desdén, aunque leer las emociones de una carcasa era una tarea imposible incluso para un asesino entrenado. Pero Raiden había llegado a entender un poco la parte de él que había negado durante tanto tiempo a lo largo de los años. Primero saber, ahora Lance, incluso con todos los demás, te encanta burlarte de ellos por lo que han hecho, por las vidas que se han negado a vivir o por las personas que destruyeron pero que nunca parecen tener respuesta cuando te piden alternativas. Desvías, patada, grita. Hacer todo lo posible para evitar enfrentarte a la incómoda verdad. No tienes ni idea. Raiden chasqueó la lengua con un bufido, levantando una mano hacia nada en particular mientras su actitud cambiaba. ¿Y por qué debería tener una respuesta? No somos políticos y desde luego no somos el juguete de alguien para morder y lanzar. ¿En qué es nuestro problema? Jack permaneció inmóvil, siempre calculador, siempre presente, acechando en lo más profundo de la mente del cyborg, con una paciencia que pocos podían alcanzar. Claramente crees
es que sí. Si fuera yo, los eliminaría y nunca lo pensaría dos veces, pero tú eliges una y otra vez enfrentarte al enemigo, diseccionar sus creencias e ideales. Si nada de eso importara, tú harías lo mismo, pero no, en vez de eso, te acorralas y luego te quedas dándole vueltas a tus carencias durante años, y estoy harto de oír tu debilidad. Esto no es lo que nuestro padre nos enseñó a hacer. Murasama pareció tararear al responder a la ira de su dueño, brillando aún más mientras Raiden se acercaba al reflejo y que nos crió para ser asesinos fríos e implacables que no se preocupan por una sola persona para que pudiéramos ser drones en las guerras de otros. Deja de actuar como si no te importara nadie más que tú mismo, sé que estás lleno de tonterías. Jack respondió con voz áspera mientras el crujido de huesos resonaba, nos enseñó a sobrevivir, a superar cualquier obstáculo incluso cuando los medios de la guerra seguían cambiando a nuestro alrededor. Incluso ahora, esas lecciones nos han mantenido vivos contra enemigos mucho mayores que nosotros. Puede que empezáramos como sus esclavos, pero no te permitas olvidar que nos liberó y nos dio la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. A pesar de nuestros sentimientos hacia él, no parece darte cuenta de cuánto te pareces a él. Raiden temblaba de ira, sus dientes reales y artificiales rechinando entre sí mientras un relámpago crepitaba por su brazo extendido. No me compares con él. Sabes que crié a John para que fuera mejor, para que pudiera evitar siquiera rastro de lo que pasamos. Jack descartó el punto por completo, su único ojo mirándole con total indiferencia, ocultándole la verdad. Sabe que eres un soldado y nada más, y ni siquiera Rose se atrevió a decirle a nuestro hijo que su padre es un monstruo. Raiden apartó la mirada, su rostro parecía fruncirse mientras fruncía el ceño. Se lo diría. Jack resopló, al final, igual que nuestro padre, guardando la verdad hasta que sea absolutamente necesario. ¿Y qué hay de la chica que hemos adoptado tan amablemente, la que has arrastrado a este conflicto? Claro, puede que desarrollara esos sellos por su cuenta, pero podrías haber hecho cualquier cosa, enviarla a uno de nuestros contactos en el extranjero, dejarla esperar a que pasara la tormenta, pero no, has moldeado a una niña para que se adapte a tus necesidades, la has criado para que confíe en un arma por encima de sus semejantes, acéptalo, has recreado el mismo ciclo que nos hizo ser lo que somos, y al final, una nueva serpiente sólida nacerá de las cenizas. Un aura azul escapó del cyborg mientras apartaba la mirada con un resoplido, con la lluvia cayendo a cántaros a su alrededor, ni una gota alcanzó su forma electrificada. Eso, no llegará a eso, y además, ya sabes lo que hemos hecho, la Asociación de Magos y la Iglesia lo tienen para nosotros. La matarían solo para dejar claro un punto, está más segura aquí donde podemos vigilarla. Jack emitió un murmullo mientras el sonido de trozos de metal oxidado temblando. Pronto no necesitará que la cuides. Los cambios ya están ocurriendo. Su educación y tu mera presencia a su alrededor han introducido cambios catastróficos en su psique. Se ha modelado a tu manera y solo acaba en un resultado. Pero aunque no lo estuviera, nuestro tiempo aquí se está acabando. Incluso ahora, seguro que lo puedes sentir. Cada día caemos más en números rojos, desaparecerás, igual que nuestro padre, y la dejarás a merced de otros. Solo puedo preguntarme quién la encontrará primero, los magos o quizá incluso los patriotas si no se han enterado ya de lo que hacen estas familias. Raiden negó con la cabeza, mirando a su otra mitad con una expresión severa, nada está garantizado. El pasado no se repetirá solo porque estemos aquí. Solo dices esto porque te importa un comino ella ni nadie más. Jack casi resopló en respuesta, como si eso fuera lo más obvio para el asesino demente. Nunca lo hice. Eres tú quien hace perder nuestro tiempo cuidando a los débiles, creyendo esas tonterías de moldear a la próxima generación, pero si estás tan decidido a quedarte, siempre está ese sirviente que invocó. No sería difícil tomarnos su energía para nosotros. Los espíritus van y vienen muy rápido en estas guerras. Después de todo, ¿quién dice que no puede ocurrir un accidente desafortunado? Una imagen fugaz de Rider danzaba en el HUD del cyborg, la legendaria Medusa, una figura venerada a lo largo de la historia humana, ahora su supuesta aliada. Jack continuó, no sería difícil, estos servants vienen de épocas pasadas, para ellos, su propia imagen significa más que nada, haciendo que la traición sea una perspectiva casi inconcebible. Piénsalo, cómo reaccionó saber con tanta violencia a nuestro simple engaño. Piensa en cuántos de nuestros hermanos matamos en las selvas de Liberia, lo fácil que fue yo. Raiden interrumpió al hombre con un desdén indiferente, basta, puede que vivas en esos recuerdos, pero yo elijo existir en el mundo real. Nuestros recuerdos están tan nublados que ninguno de los dos puede distinguir qué pasó y qué no pasó. Jack intervino, y que si lo son, les encontramos sentido, delirantes o no, y nuestros sentimientos hacia ellos siempre serán los mismos. Guarda secretos igual que nuestro padre, eligiendo revelar tus verdaderas intenciones en la oportunidad más conveniente para beneficiarte. Sé lo que eres. Al fin y al cabo, somos la misma persona, deja de fingir que no destrozarías a ese servant si eso te beneficiara. El samurái parecía frustrarse cada vez más. No, yo no. Hago lo que tengo que hacer cuando no hay otras opciones sobre la mesa. Elige
dejes ir a lo nuclear en cuanto tienes la oportunidad. No soy el único que actúa como nuestro padre aquí. Tu primer instinto es matar a cualquiera que te moleste o se interponga en tu camino. No hay distinción contigo. No importa si es amigo o enemigo. Solo buscas una excusa. Raiden fulminó a Jack con la mirada, mirando el reflejo retorcido con una extraña ira hacia sí mismo. He aceptado lo que somos, pero eso no nos convierte en uno y el mismo. No voy a quemar todos los puentes que tengo solo porque no te guste arriesgarte. La vida real es más que una misión. Es ir descubriendo las cosas sobre la marcha. Hice lo mismo cuando decidí criar a mi hijo. Habría sido mucho más fácil seguir luchando, pero yo quería más para él, y Sakura también merece más que una vida como la nuestra, así que digo que lo terminemos y no dejemos nada para que ella se encargue sola. De todas formas, no te gusta la competencia, así que déjame encargarme de esto. El chasis rasgado de Jack pareció temblar de molestia, temblando mientras respondía, aún no puedes admitir cuando está superado, me da igual que vayas. Niégalo o abrázalo todo lo que quieras, pero la forma en que cambias de rostro, tu ideología que parece diferente a cada enemigo que encuentras. Algunos te ven como un soldado, otros como un asesino, y para otros como un revolucionario fuera de lugar, y la forma en que lo abrazas todo, sin negar nunca nada de ello, cada vez te pareces más a Solidus, un hombre con aspiraciones de libertad, de restaurar los derechos fundamentales otorgados a todos los hombres, pero no tienes ni idea de cómo funcionaría. Solo puedo preguntarme cuánto tardará en que todo lo demás se desmorone y te quedes con nada más que tus creencias como él. La afirmación molestaba a Raiden más de lo que quería mostrar, pero solo le frustraba más, entendiendo que Jack ya lo sabía antes de que pudiera decirlo. Lo entiendo, pero Snake me dijo que necesitaba encontrar una vida para mí, tomar mis propias decisiones, para bien o para mal, porque esas decisiones eran mías. Encontraré la manera de arreglar esto. Pero aquí hay más que solo nosotros. El contraparte dejó escapar un siseo casi silencioso de desaprobación, pero Raiden siguió hablando, incluso cuando las sirenas policiales lejanas empezaban a intensificarse. Los Patriots difícilmente son una cuestión, la presidencia, el Congreso y todos los aspectos de la vida estadounidense están bajo su influencia. Reconstruyeron Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Estoy seguro de que han arrasado todas las redes de alianzas y sistemas políticos que han podido, no hay forma de que no lo sepan. Jack miró fijamente al cyborg, plenamente consciente de que estaba ignorando el problema una vez más, pero incluso el asesino sabía cuando hablaba con una pared de ladrillos. Si eso fuera cierto, lo habríamos visto. Sus métodos siempre son poco probables, acuerdos a puerta cerrada, asesinatos de objetivos críticos, infiltración en medios y medios de entretenimiento para desviar la atención pública de sus objetivos reales. Raiden escuchó pero gruñó en oposición, mirando hacia la luz parpadeante de una parada cercana. Sus sistemas ya habían hackeado y distorsionado cualquier imagen de sí mismo desde el momento en que llegó, lo hemos visto. ¿Cuántos magos han desaparecido en los últimos años? Docenas y no más. Está subestimando lo mezquinos que pueden ser los magos. Esas familias caminan en una delgada línea entre la excelencia y encontrarse al borde de la cuerda. Hay tanta burocracia que el más mínimo error puede costarte la cabeza. Raiden no estuvo de acuerdo, eso es justo el problema. Los magos ocultan cualquier rastro de criaturas inhumanas, pero solo porque tienen que hacerlo. Con uno propio, casi siempre dejan un cuerpo, junto con alguna excusa errónea para un funeral con ataúd cerrado. Pero las últimas víctimas no desaparecieron así como así. Todos los registros gubernamentales de su existencia están siendo eliminados o editados. Solo un poder posible tiene este tipo de influencia. Y si los Patriots realmente están implicados, ¿por qué no han tomado medidas preventivas? Si supieran que existe un santo grial, se lanzarían para quitárselo. Raiden enfundó a Murasama con un suave clic. El resplandor etéreo se apagó. No creo que puedan, al menos no todavía. Piénsalo, el propósito de esta guerra era resolver disputas entre las familias de... A la gente, ¿cómo están? Aquí Necro, no para hacerles un recordatorio. Que pueden darle like, suscribirse y comentar. Y todo es gratis, así que no pueden quejarse. La pregunta que tengo que hacer, a ver, déjenme pensar un poquito, porque en sí no ando sacando preguntas ni nada, porque todo esto lo hago rápido, espontáneo y todo el bla bla bla, todo eso. A ver, más o menos, ¿cuántas veces toman agua al día? Eso es una muy buena pregunta, ¿eh? Yo más o menos unas... Yo sé que me bajo una botella de agua de 2 litros, mínimo me bajo una botella de agua de 2 litros, sí o sí me bajo. Porque en la región que estoy hace mucho calor, así que sí o sí tengo que estar tomando agua constantemente, si no, no se puede estar en el día. Y yo sé que tomo mucho y tomo eso y tomo tereré. Tereré a 2 manos. Así que fácilmente una jarra de 2 litros me bajo. ¿Ustedes más o menos cuánto le calculan que toman de agua? Los leo.
prominentes, quien gane el conflicto se lleva el premio, y no les gustan los forasteros. Los Patriots operan por medio de intermediarios, pero incluso ellos tendrían dificultades para encontrar una salida. Y no es que ellos puedan elegir quién tiene un sello de mando y quién no, están investigando. Paseaba de un lado a otro, levantando sus dedos metálicos mientras avanzaba, las desapariciones, todos magos de familias insignificantes. Los grandes son demasiado orgullosos para preocuparse por cualquiera que no sea suyo, y por eso se olvida. Mientras tanto, los Patriots se pasan a lo loco científicamente averiguando qué motiva a esta gente, probablemente en algún intento de usarlo para sí mismos. Por primera vez, Jack pareció estar de acuerdo. Explicaría algunas de las cosas que hemos visto a lo largo de los años, especialmente las simulaciones. Soltó una risa fuerte. Siempre me pregunté cómo hacía Vulcan Raven esa mierda de chamán, pero esto puede ir más allá. Todavía están Zack Omandes y Lady Luck. La lista sigue. Pero ¿por qué te importa siquiera? Tú mismo lo dijiste, no estamos aquí para cambiar el pasado. Raiden asintió en señal de acuerdo, pero algo seguía molestándole. Tienes razón, no me importaría si no se involucraran en esto, pero ¿quién dice que no lo están? Si los Patriots no encuentran un traidor entre los Masters en esta guerra, tienen métodos alternativos para poner a alguien en la línea, quiera o no. El hecho de que no los hayamos visto intentar nada es suficiente para pensar que traman algo, y que podría una de las familias principales estar comprometida. Las sirenas se acercaban aún más, pero aún así, el iberiano permanecía inmóvil. No puede ser a esa escala. Todavía no hay incentivo para aceptar lo que los Patriots tengan para ofrecer. Necesitarían algún tipo de cebo para poder entrar. A los magos apenas les importan las cosas materiales, y revelar la magia al mundo arruinaría sus posibilidades de usarla para sí mismos. Tendrían que trabajar con individuos, no con redes en bucle que se alimenten entre sí. Un maestro, que los sellos de mando pueden aparecer con años de antelación, y el grupo de posibles maestros está limitado a unas pocas familias selectas, con algunas excepciones aquí y allá. Es más una cuestión de a quién pueden conseguir que de otra cosa. Unos cuantos ajustes mentales aquí y allá pondría en marcha su ideología. No tendría sentido eso. Un maestro no tiene garantizado ganar, y no podría proporcionar ningún apoyo externo una vez que todo empezara. Los patriotas son demasiado cautelosos para arriesgarse a ser expuestos con casi ninguna posibilidad de ganar. Sus recursos no significan nada en una guerra como esta, y lo sabrían, pero no podemos asegurarlo hasta que hayamos visto a cada uno de los maestros por nosotros mismos. Al menos sabremos qué buscar. Con eso, Raiden salió disparado en la noche, desapareciendo de su vista apenas unos instantes antes de que un escuadrón de coches de policía bajara a toda velocidad por la calle. Mientras tanto, la voz de su contraparte resonaba en su mente, Lali Lulelo. No tardó en llegar a casa. Al fin y al cabo, los cyborgs no se veían obstaculizados por cosas como el agotamiento o incluso el dolor, imitaban muchas cosas para mantener su humanidad, más bien para evitar volverse locos por la falta de sentidos, pero el esfuerzo no era una de ellas. Aún así, Raiden se tomó un momento para detenerse ante esas relucientes puertas de roble como solía hacer, arreglándose la corbata y arreglándose. Un espectáculo digno de un hombre que prefería su tiempo en la selva antes que en cualquier ciudad, pero incluso él necesitaba mantener las apariencias. Se quedó allí un momento, respirando hondo antes de abrir el umbral con un tirón poco ceremonioso, caminando lentamente hacia la finca, levantando los brazos en alto mientras remontaba las abolladuras de su chasis con una última ráfaga de maná. No es que realmente tuviera que preocuparse porque le pillaran, era su casa, bueno, no, pero mató al último dueño, así que casi, pero además, era tan tarde que nadie más podía estar despierto de todos modos. El cyborg dobló una esquina, decidido a atravesar la casa para comprobar su red de seguridad como siempre hacía. Has vuelto tarde. Se detuvo en la entrada, mirando hacia el salón con una expresión confusa. Reclinada en uno de los sofás esparcidos por la habitación estaba Sakura, su cabello morado recogido y atado por Rider mientras se alzaba sobre su cabeza, concentrada en su trabajo con una elegancia digna de quien sabe cuántos años de práctica. Como podía trenzar completamente ciega era un absoluto misterio para el cyborg, pero no era en eso en lo que se centraba. Miró hacia un reloj cercano, notando lo tarde que era, un tic de molestia recorriendo su mente mientras fulminaba la mirada al mago. Es noche de colegio. ¿Por qué sigues despierto? Matou restó importancia a la pregunta pero soltó un chillido cuando su sirvienta la tiró de nuevo para terminar su proyecto antes de soltar un suspiro de leve desafío. Estoy durmiendo, Jack, solo en ráfagas cortas. Para la persona normal, esto parecería extraño, pero Raiden había enseñado a su pupilo prácticamente todo lo que sabía sobre supervivencia, y cuando estás en despliegue, a veces no descansas durante días. El microsueño no es bueno a largo plazo, acabarás agotándote, vete a la cama. Mientras Sakura refunfuñaba, Rider intervino antes de que la chica pudiera responder, pareciendo mucho más casual de lo que la liberiana la había visto, abandonando su vestido de batalla por un jersey desparejado y unos vaqueros ajustados que su maestro
maestro había sacado de algún lugar de la enorme casa. Yo dije lo mismo, pero ella insistió en que tenemos tiempo de chicas, como ella lo llamaba. La sirvienta se inclinó sobre el matou, con una sonrisa demasiado agradable en el rostro. La mera visión provocando escalofríos de terror en la maga ante tal inquietante imagen mientras Ryder tamborileaba con un dedo beige sobre su máscara. Podría convertirla en piedra si quieres. Sakura pareció hundirse en el sofá ante la idea, temblando de miedo al ver a su sirviente expresar algo más que indiferencia. Tú no harías eso, ¿verdad? Ryder la miró un momento, o más bien, la miró, tocando con un dedo su barbilla en un pensamiento distraído antes de encogerse de hombros perezosamente mientras se ponía erguida, volviendo a trabajar en el pelo de su invocadora. ¿Quién puede decirlo con certeza? La afirmación pareció despertar el interés de Raiden, que se apoyó en una pared cercana, ignorando los crujidos estructurales mientras lo hacía. Así que por eso llevas esa máscara. Convertirías a todos en piedra si no lo hicieras. Sakura pareció ponerse alerta de un salto. Jack, no puedes decir cosas insensibles como él. Ryder la interrumpió, respondiendo con la distancia habitual que la sirvienta siempre parecía mantener mientras se giraba ligeramente para mirar a la ex berserker. En cierto sentido, es difícil de controlar, así que decidí cerrar mi vista. Una línea directa de visión con cualquiera podría petrificarles, incluso a ti. El samurái permaneció en silencio pensativo, su mente repasando una serie de riesgos potenciales, pero parecía ignorarlos, ya fuera por despecho por lo poco que su otra mitad parecía confiar en los demás o simplemente por querer un aliado en su máximo potencial. No diría, línea directa de visión, chasqueó un dedo al darse cuenta, metiendo la mano en su traje y rebuscando hasta que su mano se cerró alrededor de un objeto familiar, sacando el estuche y lo lanzó perezosamente hacia el griego. Prueba estos. Lo atrapó con destreza, partiendo la caja entera por la mitad con un solo dedo, sus manos atrapando y deslizándose por los bordes lisos mientras escuchaba los sonidos de la maquinaria zumbando, tan sutiles que solo sus sentidos animales podían detectarlo. Pero ella permaneció indiferente. Las gafas normales no bastan para contener mis ojos místicos. Jack negó con la cabeza, no son gafas de sol normales. En mi época, todavía se usan para ocultar tu identidad, pero a medida que mejoró el software de reconocimiento facial, los sistemas de seguridad podían ver incluso a través de los matices más oscuros y obtener un rastro. Para evitar eso, las especificaciones modernas no son gafas, solo una pantalla conectada a cámaras microscópicas en la parte frontal. En realidad no verás a nadie, solo verás imágenes en tiempo real. Ella alzó una ceja ante eso, girando el objeto entre los dedos mientras sus componentes hacían clic. Confiar en el azar hace poco más que traer riesgos innecesarios. Puedo luchar perfectamente sin usar los ojos. Raiden asintió, sus mechones rubios decolorados rebotando mientras se movía. Puede ser, pero definitivamente no puedes arreglarle el pelo así. Puedo ver las puntas abiertas desde aquí. Fue leve, pero por primera vez, el ceño de la poderosa medusa se frunció con leve indignación. No puedes. El cyborg se encogió de hombros, frotándose torpemente la nuca. Dios, ¿qué has hecho? Dando un paso adelante, le lanzó a su pupilo una mirada de lástima. Quizá tengamos que afeitarte hasta dejarte calvo, chaval. Kuke. Eso pareció romper la presa, ya que Ryder, con su naturaleza silenciosa y cariñosa, refunfuñó, girándose hacia un lado, se movió como un rayo. En un momento, su mano se alcanzó entre su melena magenta suelta, un clic distintivo resonando, devolviéndose a su alrededor. Se puso las gafas negras, atrapándose la máscara que caía antes de que pudiera tocar el suelo. La sirvienta se giró de golpe, sus ojos serpentinos invisibles se abrieron mientras miraba los mechones morados perfectamente atados antes de mirar hacia el cyborg. Verás, no hay motivo para preocuparse, está perfecta. Jack tarareó, levantando una mano hacia el mago con tono directo mientras hablaba, y ninguno de los dos es de piedra. Ryder casi al instante se dio cuenta de que había mentido todo el tiempo, pero el liberiano continuó, la suerte ha sido y siempre será parte del mundo real, pero en mi tiempo, nos alejamos del mito y nos centramos más en realidades científicas duras. Apenas había riesgo en esto, en realidad no me estás viendo, pero es lo más cerca que puedes estar. Con eso, se alejó hacia la casa, dejando al amo y al sirviente a su suerte mientras Sakura levantaba la vista, sus ojos morados brillando. Creo que queda bien, como si fueras una especie de agente secreto. Ryder tarareó pensativa, el sonido sonando más bien agruñido, jurando que oyó a su amo llamar a Jack lo mismo en algún momento. Se preguntó distraídamente si todo lo que hacía falta para tener ese trabajo era llevar ropa oscura y ocultar la cara como una asesina durante su tiempo. Algunas cosas nunca cambian en la humanidad, supuso. Ah, sí, Matou asintió, imaginando a la sirvienta corriendo por alguna base subterránea secreta, pistola en mano, mientras intentaba salvar el día con la cabeza fría y nervios de acero. Está súper guay. Además, encajo mejor sin esa máscara todo el día. Podríamos ir al centro comercial, ir a una cafetería y leer. En un instante, Ryder estaba frente a la cara de la chica, ajustándole las
gafas con un dedo mientras una mirada peligrosa se reflejaba en la superficie, una extraña energía emanando de ella con cada palabra. Así es. Podemos sacar un buen vino y leer las últimas historias de aventuras. La gente sigue leyendo a Heródoto. Sakura ladeó la cabeza. ¿Héroe quién? En un abrir y cerrar de ojos, Rider desapareció de su vista. La fuerza de su paso hizo que la maga girara, pero antes de que pudiera aterrizar en el sofá, una mano la atrapó por el brazo, atrayéndola hacia sí mientras el sirviente reaparecía, sentado a su lado, con una novela romántica empalagosa en la mano y una copa de vino del tamaño de la cabeza de Sakura apoyada en la mesa cercana mientras se relajaba en el sofá, abriendo las páginas con un suave murmullo de satisfacción. El mató intentó zafarse de su agarre, pero el sirviente no se movía ni un centímetro por mucho que lo intentara, pero era bastante cómodo. A Sakura le costaba describirlo, pero Rider la había tratado con una extraña familiaridad desde que se conocieron, diciendo ocasionalmente cuánto le había recordado al espíritu a alguien que conoció en algún momento de su vida. Una persona normal podría haberse sentido incómoda por ser tratada así por alguien que acaba de conocer, pero cuanto más tiempo se sentaba allí, siendo sostenida por alguien que parecía preocuparse genuinamente por su bienestar, cuanto menos importaba, y en cuestión de minutos, el amo se quedó dormido mientras una mano acariciaba su cabello. Finalmente Rider miraba el rostro de la chica, aplastado contra su pecho, estudiando sus brillantes cabellos morados y sus rasgos suaves. Una sonrisa dolorida cruzaba su rostro, sabiendo que estaba siendo egoísta al hacer que su amo hiciera tal cosa, pero la sirvienta casi no podía evitarlo. Sakura había resonado con la poderosa gorgona como pocos podían aspirar, tan desesperada por una relación con la Tosaka que parecía ignorar e incluso detestar su mera presencia. Sin embargo, intentaba continuamente hacer lo correcto por su familia. La mente de Rider se desvió brevemente a aquellos días en una isla de pilares de piedra y a las hermanas que amaba más que a la vida misma, pensando en lo necesitados que estaban, y ni siquiera su maestro lo era. Rider atrajo a su maestro un poco más cerca, apoyando la barbilla en la cabeza de la chica mientras leía, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Aunque Sakura quisiera imponerse para aprender a convertirse en una persona por derecho propio, de alguna manera, eso solo hacía que la leyenda griega quisiera mimar aún más a la dulce chica. Al mismo tiempo, una figura se mantenía firme frente a los elementos, posada sobre un tejado de tejas mientras observaba en silencio su entorno, eligiendo ignorar la conversación abajo entre su amo y un chico con el que poco interés interactuaba, aunque inevitablemente contradirían. Por ahora, esperaría su momento. Su capa roja ondeaba con la brisa nocturna mientras sus ojos grises escaneaban el horizonte, pasando por alto los distintos puntos de luz esparcidos por Fuyuki. La paranoia y la precaución le habían dado la victoria contra oponentes muy superiores muchas veces a lo largo de su vida, y nunca se permitiría flojear ni un momento, a pesar de sus dudas sobre volver a este hogar. Archer nunca se permitiría flaquear. El trueno retumbaba sobre sus cabezas mientras vibrantes rayos de relámpagos blancos y ardientes cruzaban el cielo nocturno, iluminando tramos de oscuridad que de otro modo pasaban desapercibidos, acompañados solo por los aullidos del viento. Se quedaría allí durante horas si era necesario, pero saltó desde el tejado y se elevó sobre los muros que rodeaban el complejo, marchando por la delgada plataforma con la gracia silenciosa de un asesino afilado, los sentidos agudizados por razones que no podía explicar. Algo inquietaba al sirviente, poniéndole la piel de punta, una sensación demasiado familiar en su existencia, aunque una que infligía a los demás. Lo estaban observando. Los pasos del espíritu heroico eran lentos, como si estuviera a punto de activar algún tipo de mina si iba demasiado rápido. Incluso las gotas de lluvia que caían sobre su piel bronceada parecían moverse lentamente. Respiraba con fuerza, un mecanismo instintivo mientras su mente se centraba únicamente en lo que podría estar haciéndole sentir así antes de asentarse hacia el este, saltando fuera de la propiedad y hacia un callejón estrecho iluminado solo por farolas colocadas de forma esporádica, cuyo resplandor naranja no mostraba más que trozos de basura y basura dispersos. Pero él sabía que no era así. Miró el pasillo, sin parpadear, esperando cualquier señal de movimiento en los oscuros pasillos delante, un momento expuesto bajo otro destello de relámpago desde arriba, luego completamente fuera de vista otra vez. Pero en cuanto se reveló de nuevo, una figura se alzó, sus rasgos ocultos tras capas de sombra, el sirviente solo pudiendo distinguir su feroz sonrisa blanca. Archer reaccionó en un instante, levantando las manos hacia atrás. Su arco apareció, con el cordón ya tensado mientras Kansou se quemaba en la bodega del arma, transformándose en una flecha afilada mientras el sirviente disparaba, enviando una onda expansiva de maná mientras el proyectil volaba por el pasadizo, solo para que el espíritu se quede incrédulo, donde en un segundo el disparo estaba a punto de atravesar el cráneo de su objetivo, simplemente se detuvo. La mente de Archer iba a mil. ¿Qué? Lo ha pillado. El objeto flotó un momento mientras antes la figura lo despachaba con
con un gesto de saludo, levitaba hacia la oscuridad cuando un nuevo objeto emergía, largo y cubierto por sus bordes irregulares. Me resultaba tan familiar. ¿Qué era? Asterisco boom. Asterisco crack 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 crack. Ocurrió en un instante, el arma cruzó el hueco entre ellos, destruyendo cada bombilla brillante mientras chispas caían sobre su cabeza. El objeto se atravesó a pocos metros del sirviente, y cuando la luz a su alrededor empezó a atenuarse, sus ojos grises se abrieron de par en par, recorriendo la superficie rojo vibrante de la lanza, grabada con intrincadas líneas rúnicas a lo largo de su longitud, con motas de sangre seca cubriendo su apariencia casi mítica. Eso es, lance. A pesar de sus circunstancias, Archer armó de valor, manteniéndose sereno incluso contra las probabilidades más imposibles. Sus respiraciones estaban quietas, incluso mientras se obligaba a mirar a su oponente. Podía sentir cómo se le erizaba el pelo cuanto más miraba esa sonrisa demente, y una a una, las últimas chispas resonaron, arrastrándose hacia la figura desconocida hasta que también desaparecieron de la vista. Archer permaneció en silencio, sus sentidos extendidos mucho más allá de las limitaciones humanas normales, esperando cualquier vibración en el suelo o siquiera la más mínima distorsión en el aire. Pero, no exactamente. El espíritu se erizó al sentir el frío acero presionando la nuca, un solo punto, pero afilado más allá de la perfección, un fino rastro de sangre que brotaba del punto de impacto, la voz resonando una vez más. La voz de un hombre, frío e indiferente, pero con un matiz de orgullo al mismo tiempo. Pensé que te encontraría aquí. Al fin y al cabo, ningún hombre escapa de su pasado, por mucho que lo desee desesperadamente. El sirviente permaneció allí, con los puños apretados, una sensación primitiva recorriendo su mente curtida por la batalla, sabiendo de algún modo que incluso el más mínimo movimiento acabaría con su breve existencia. ¿Cómo le pilló por sorpresa? Tan rápido, prácticamente imposible de rastrear. Era asesino. Una risa seca resonó por el callejón mientras la lluvia golpeaba el camino de hormigón, carente de emoción, como si fuera expulsada, una respuesta robótica en lugar de sentimiento humano. Etiquetas, las formas en que nos llamamos o cómo nos ven los demás, todo culminando en un ser formulado por nuestra experiencia vivida. Así que preguntaré una vez más, como ya he hecho antes, ¿eres un sirviente o un hombre? Archer miraba hacia la oscuridad, asomándose de reojo, viendo solo esa maldita sonrisa que rondaba en la noche, su rostro oculto tras alguna capucha. No podía distinguirlo. ¿Debería conocerte?, respondió el hombre, sus respiraciones mezclándose con breves estallidos de risas desinteresadas. ¿Quién sabe? Pero, ¿quién dice si nos hemos conocido o no? La realidad es algo tan voluble. Nunca puedes confiar en las palabras de los demás, ni siquiera en tu propio recuerdo. La mente ama sus delirios, convencerse de que hay un propósito superior que impulsa nuestros objetivos. Así que distorsiona la narrativa, disecciona la lógica donde no hay ninguna para evitar la admisión de nuestra subyugación a los caprichos de otros, pero no lleva a más que mala fe. Archer se quedó allí un momento, sintiendo la fría lluvia bailar sobre su piel mientras notaba que el metal contra su cuello no se acercaba ni se alejaba más, perfectamente en su sitio, como si estuviera sostenido por una piedra. ¿Por qué estás aquí? Si hubieras querido matarme, me habrías abierto la garganta y ya habrías terminado con esto. Se encontró con el silencio, la ausencia de sonido tan intensa que si no fuera por el recordatorio constante que le presionaba la carne, el sirviente juraría que el hombre había desaparecido, pero pronto respondió: ¿importa? ¿Por qué hacer cualquier cosa? Es un hecho que tú y yo somos hombres muertos, malditos para caminar por la tierra una y otra vez, sometidos a la voluntad de otros, nuestros invocadores, amos de la cámara, esclavistas. No importa, el principio sigue siendo el mismo. Los seres humanos se mueven por las reacciones a nuestro entorno, para nuestro entorno, no importa, cada parte de ella forma un todo compuesto. La hoja se clavó más profundo, haciendo que el sirviente gruñera incómodo mientras sus dientes rechinaban. Mientras tanto, el hombre hablaba. Podría entrar en esa casa y matar a cada uno de ellos, los Tosaka, el Emiya. Ni siquiera la invocación de ese tonto tendría ninguna oportunidad con lo débil que es. Todos son niños por derecho propio. Pero eso no me ha detenido antes. He hecho cosas mucho peores o mucho más jóvenes. Archer tuvo que reprimir una mueca cuando la hoja se clavó tan profundo que juró que el asesino iba a cortar de lleno. Sus manos se estremecieron, listas para invocar sus dos espadas gemelas en un último asalto desesperado. Hasta que se detuvo, el arma se retiró, confundido, pero sería un desperdicio de esa oportunidad. El sirviente respiró hondo, listo para atacar en cualquier momento, pero se sintió cautelosamente curioso por las divagaciones del hombre. ¿Oportunidad? Assassin rió, mirando brevemente hacia las nubes arriba, levantando una mano libre para dejar que la lluvia danzara sobre sus guantes negros. Tú haces el tonto olvidadizo, pero yo lo veo a través de ello. La forma en que miraste a ese chico en el patio del colegio prácticamente lo confirmaba. No has venido por el grial. No, estás aquí por algo mucho más grande que cualquier deseo, algo que todos los hombres contemplan en las noches más frías
vidas mientras reflexionan sobre errores pasados. Archer permaneció allí en silencio mientras el sirviente seguía adelante. La elección no es más que una mentira. No tenemos voz en nuestras vidas, no realmente, somos solo una recopilación de traumas pasados y momentos fundamentales en nuestra psique, empujando hacia un final inevitable basado en pensamientos ociosos de lo que harían otros. Pero intentas reescribir esa narrativa para eliminar algo que había salido mal. Con él, Emilia. Los ojos del sirviente se entrecerraron, su cabeza palpitando mientras intentaba recordar algo. La voz de este hombre era tan extraña, pero con una familiaridad distante que no podía describir. Eso no es asunto tuyo. Pero además, ¿qué le importaría a alguien como tú un asunto personal mío? No hay ganancia en esto, no mientras el grial esté en juego. El hombre tarareó, girando la flecha de Archer con la mano libre mientras ésta rozaba una farola rota una y otra vez. ¿No es así? Tú y yo somos subproductos de este mundo. Cada acción, reacción, decisión o plan es simplemente consecuencia de factores ambientales. Incluso si los deseara desaparecer, un nuevo conjunto de órdenes simplemente ocuparía su lugar. La vida humana es solo un bucle interminable de influencia, no tiene sentido. Él se rió oscuramente al pensarlo. Nos gusta pensar que somos mejores que nuestro entorno, que nosotros, ya que los seres inteligentes han superado nuestras tendencias animales, pero todo depende de las circunstancias. Criar a un cavernícola en un entorno acogedor podría convertirse en un erudito. Poner a un niño moderno bajo el tormento del caos y la guerra se convierte en eso, un reflejo de esa tortura. Nacemos como pizarras en blanco. Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necro para hacerles un recordatorio que pueden darle a like, suscribirse y comentar. Y todo es gratis y es una ayuda para mí, ya que esto ya lo hago más por diversión, más que nada. Y eso. A ver, ¿qué puedo decirle? A ver, yo qué sé. ¿Puedo hacer una pregunta o responder? A ver, hay un chico acá me dice Diego. Un saludo para Dieguito. Acá otro que se llama Amdomna. Amdom, más o menos sería. Y el último sería Oriel. Un saludo para Oriel. Un saludo para ellos tres, que comentan bastante seguido. Así que bueno, podemos ir con el video, ¿les parece? Eso, un reflejo de esa tortura. Nacemos como pizarras en blanco atadas por estas cadenas. Yo al conflicto, y tú al grial, y lo que le hizo a ese chico que le hizo convertirse en ti. La respiración de Archer se cortó cuando la sonrisa del hombre brilló en el relámpago, sus rasgos espantosos demasiado pálidos para ser naturales. El sirviente se encontró temblando, no por miedo, sino por algo primitivo, algo casi inexplicable, como si el propio instinto se encendiera contra sus pensamientos. ¿Cómo lo sabes? Assassin se encogió de hombros. Las cosas solo empiezan a tener sentido cuando has aceptado la futilidad de todo, aceptar que la vida no tiene sentido. La gente se convierte en meros números y nada más. Todo este discurso sobre moralidad, sobre la causa de preservar la existencia de los demás y para qué, ¿de qué sirve retrasar un final que no sirva de nada? Cuando te das cuenta de que no hay nada para ti, es demasiado fácil entender lo que pasa por la mente de alguien y saber qué hará antes incluso de que ese pensamiento entre en su conciencia. Todo es previsible, anticipado, un patrón a reconocer como nuestro biológico pretendía. El trueno retumbaba sobre sus cabezas mientras la lluvia seguía golpeando el pasadizo, con pequeños ríos bailando por los bordes mientras descendía. El hombre se movió de repente, lanzando la flecha de Archer por el callejón, dejándola chocar contra el suelo. Sabía que estarías aquí desde el principio, simplemente seguí la evidencia, una norma en el proceso científico, ¿no crees? Archer se tensó y una idea le vino a la cabeza mientras apretaba lentamente una mano, sintiendo la conexión distante entre él y su hoja caída convertida en flecha, pero esperaría su momento. Todavía no has respondido a mi pregunta. ¿Por qué te importa todo esto? Assassin permaneció, casi sin parpadear, tan quieto que parecía imposible ver tan poco movimiento incluso de un espíritu heroico. Llámalo un pequeño experimento si quieres. He viajado por todo el mundo, guiado por los vientos. Gente como nosotros se creó por accidente. Somos ramificaciones de las ambiciones que otros tuvieron, su naturaleza destructiva creando las condiciones perfectas para moldear una generación de asesinos. Pero es lento, tan lento, y tan pocos de nosotros vivimos para ver la transformación completa. Es una pregunta fascinante, la verdad. Levantó los dedos antes de soltarlos por completo. ¿Cuántos inocentes tienen que morir para que la psique de un niño cambie? ¿Que la inocencia cambie irremediablemente, sin volver jamás? No puede ser igual con todo el mundo. No sabría decir cuánta muerte he visto, pero ese era el punto. Los huesos del hombre parecieron crujir mientras se tensaba, moviéndose incómodamente como si no pudiera encontrar descanso por mucho que lo intentara. La ideología no es más que
que un medio para quebrar el espíritu de los hombres. Diferentes métodos, pero todos los caminos llevan al mismo fin, a su propia proverbial Roma, para moldear al pueblo en un nuevo rostro. Ese régimen no le importaban las pérdidas, mientras se preservara la pureza, la muerte solo tenía sentido, los débiles mueren para que los fuertes puedan vivir, pero nunca consideraron una sola cosa. En esas llamas, aquellos destinados a nada se arrastrarían entre las cenizas, cambiados, encarnando no sus objetivos idealistas, sino la esencia misma del caos. Tú y yo somos iguales en ese sentido, aunque casi se burla, en lugar de aceptar la vida tal y como era, te sumergiste en tus delirios de heroísmo. Aunque eso parece haberse desvanecido, debe de ser fascinante ver a tu antiguo yo con ojos renovados, presenciar las afirmaciones ciegas de la juventud mientras avanza por un mundo que aún no comprende. Su verdadero yo suprimido como tantos de tus recuerdos, haz con ellos lo que quieras, pero nunca serás realmente libre de su influencia, se extiende incluso hasta tus celdas. En el más mínimo movimiento reflejas lo que realmente eres. Emilia reprimió un sobresalto, inseguro de si lograría su plan, pero el hombre le interrumpió antes de que pudiera responder, acercándose demasiado. Estoy aquí porque quiero demostrar que, si pudiera elegir al darse cuenta de la verdad, un ser humano elegiría acabar con todo antes de que realmente comience, pero plantea la pregunta, ¿es asesinato? ¿Es misericordia evitar cosas que aún no han ocurrido? Estas son cosas que puedes responder por mí. Después de todo, ¿quién más tendrá la oportunidad de suicidarse así? Sentía como si un rayo recorría las venas de Archer. Cada acción, cada pensamiento, por mucho que intentara ocultarlo, la realidad parecía abrirse ante esa persona. ¿Quién era? Pero de nuevo, las divagaciones del hombre superaron sus murmullos internos. Debe ser tentador. El suicidio es una forma tan pobre de terminar las cosas, no borrará lo que ya ocurrió. Tu muerte solo repetirá el ciclo de nuevo con los pocos lazos que tienes. Esta es una oportunidad para reescribir la historia y cambiar esos cimientos, o en tu caso, destruirlos. Quizá tengas razón. Archer se mantuvo firme, su agarre sobre la espada se fortalecía cada momento mientras ésta se levantaba poco a poco hacia arriba. Mientras tanto, hablaba desafiante para llamar la atención del sirviente. No me interesa reescribir mi propia vida. Como dijiste, solo llevará al mismo final, el mismo error tonto que me ha devuelto al punto de inicio de todo. La capa del espíritu heroico ondeaba con la brisa vespertina mientras soltaba un suspiro frustrado. Perdí la mayoría de mis recuerdos con el tiempo. El mundo tiene la habilidad de atenuar los detalles más importantes a medida que las cosas se alargan. No es que sepa cuánto tiempo ha pasado, años, décadas, más. Una parte de mí dice que nos hemos conocido, mientras que la otra no sabe qué pensar. Intervino Assassin, girando su espada con una mano perezosa. La incertidumbre no es más que una consecuencia de vivir en la ignorancia. Vuestra naturaleza y acciones se enfrentan mutuamente en vuestro perjuicio. Pregúntate, ¿realmente importa lo que ha pasado o no? ¿Saber todo eso cambiaría cómo te sientes ahora mismo o solo reforzaría lo que ya se ha dicho? Archer murmuró pensativo, no lo haría. Puede que no recuerde casi nada, incluso los rostros que veía casi todos los días, pero sé lo que siento, el arrepentimiento, la vergüenza, todo eso solo me recuerda lo equivocado que estaba al intentar cambiar las cosas. Solo empeoraba las cosas. No voy a pasar el resto de mi existencia luchando por alguien, algo más. Miró hacia la luna mientras atravesaba las nubes arriba. Esto ha durado suficiente, no puede llamarse vida. La vida tiene un final, esto se repite una y otra vez en un ciclo loco de muerte. Hay más que ver, no hay nuevos eventos que experimentar. Existo para servir porque acepté algo que no entendía. Si tuviera que tomar alguna decisión propia, sería acabar con ella. Assassin miró hacia un lado, mirando entre las sombras hacia los muros imponentes de la finca Emilia, y empieza por matarle. Archer soltó una risa silenciosa, los vientos parecían amainarse en un silencio etéreo mientras hablaba. No puedo permitir que nadie más se meta en un asunto personal, no es que importe. Mientras el asesino lo miraba con curiosidad, el sirviente solo pudo devolverle la mirada de reojo. No vivirás para verlo. Con un chasquido de dedos, su flecha convertida en hoja salió disparada, atravesando la lluvia mientras su filo afilado partía gotas por la mitad. El viento girando a su alrededor mientras se abría paso por la oscuridad nocturna, a un instante de atravesar la figura por detrás. Mientras tanto, Archer se lanzó a la acción, un nuevo conjunto de espadas apareciendo en su mano mientras giraba sobre sus talones, levantando capas de polvo mientras saltaba por encima, decidido a distraer al sirviente. Sus ojos brillaron en señal de reconocimiento cuando otra pinza apareció en la mano libre del asesino, ambos levantados para enfrentarse de frente al experimentado luchador. Este había sido el plan de Archer desde el principio, atraer a su compañero espíritu heroico a un estado de superioridad, lanzar ataques separados desde ángulos opuestos, prácticamente garantizando un golpe decisivo antes de que la batalla comenzara realmente. No sonreía satisfecho, demasiado endurecido para esas cosas, pero el hombre aprobaría en silencio la genialidad simple. Era Ove. Sus ojos se abrieron de par en par, observando
viendo desde arriba cómo la flecha impactaba en la espalda del sirviente. No, debería haberle dado de lleno a la columna, pero con el más mínimo cambio, el ataque no falló. No, atravesó de frente, rozando la suela de la bota de Archer antes de volar hacia la distancia, que, asterisco clan. Ondas de energía magenta reverberaron sobre las espadas de asesino al chocar con el par de Archer, con chispas azules vibrantes cayendo a su alrededor mientras se mantenían a distancia. El primero manteniendo perezosamente su posición mientras el segundo luchaba por mover a su oponente. La mente afilada de Archer repasaba ideas. Nada de esto tenía sentido. Los asesinos eran débiles, necesitaban usar las sombras para sorprender a sus oponentes. Aunque no mucho mejor, el arquero conocía sus propias capacidades y cómo abordar cada objetivo con facilidad, capaz de leer y predecir casi todo hasta el último detalle. En esos pocos momentos, antes de que chocaran, sus ojos mejorados luchaban por distinguir mucho de la figura del asesino, dándose cuenta pronto de que no estaba envuelto en la noche, sino en algo más. Una especie de magia de ocultación le envolvía como una niebla de oscuridad, pero aún así, parecía frágil, tan delgado que un hombre normal podría partirlo por la mitad con poco esfuerzo. Incluso la complexión delgada de Archer parecía una montaña de acero comparada con la del sirviente, pero mantuvo su posición, su sonrisa inquietante nunca desapareció, como si esto no fuera más que un juego, pero como asterisco destello, asterisco crujido. Desde abajo, un objeto sólido voló a velocidades incalculables, golpeando directamente la barbilla del hombre, salpicando sangre mientras sus dientes se mordían el labio. Archer fluyó con el movimiento, empujándose hacia atrás con una ráfaga de maná, deslizándose por el callejón mojado, limpiándose la saliva y la sangre con un solo movimiento de mano. Eso no era posible. Hace un momento, Asesino le había dado una rodilla en la barbilla. Estaba seguro de ello, pero estaba prácticamente por encima del sirviente cuando ocurrió. ¿Cómo? Eso no debería ser posible. Casi gruñó frustrado, incapaz de ver nada bajo esa capa. Archer se deslizó hacia atrás, levantando sus dos espadas gemelas en alto mientras la luz de la luna se reflejaba en sus superficies etéreas. ¿Qué sois exactamente? Assassin se encogió de hombros casi casualmente, girando su sais en la mano antes de levantar perezosamente el brazo hacia un lado. Archer observó cómo los postes de luz circundantes comenzaban a temblar violentamente, lanzando una lluvia de cristales mientras el hombre se acercaba. Las identidades son algo inútil. Tú y yo no somos nada. No seres destinados a chocar en un mundo que no podemos controlar. Todo lo que somos y todo lo que convertiremos descansa en nuestras venas. Todo depende de lo que estés dispuesto a sacrificar. Su sonrisa creció mientras el hormigón se astillaba, enviando trozos de metal al cielo mientras los postes se fragmentaban en cientos de piezas afiladas, girando sobre Archer mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Mientras tanto, la voz de Asesino flotaba entre los vientos de tormenta predominantes y ningún precio es demasiado alto para pagar por el privilegio de poseerte a ti mismo. Asterisco chasquido. Con un chasquido, las cuchillas cayeron por todos lados, volando a velocidades tan rápidas que el ojo humano no podía percibirlas, pero eran demasiado lentas para el Cervant defensor. Los ojos grises de Archer recorrieron el campo de batalla al instante, leyendo con facilidad los patrones proyectados de cada proyectil, su mirada no cayendo en las armas, sino en su enemigo. Asterisco Boos. Despegó en un estallido de maná, recorriendo el espacio reducido, sus espadas moviéndose como un borrón mientras chispas resonaban con cada punto de contacto. En un instante, se inclinó hacia un lado, observando su propio reflejo sobre la superficie metálica manchada, y al siguiente, giró sobre sus talones, bailando alrededor de la tormenta interminable como un borrón. Eran más rápidos que él, tanto que ni siquiera era comparación, pero si el sirviente tenía algo frente a los demás, era pura experiencia. Había luchado en todos los lugares, naciones, épocas, tanto que no le llegaba, pero esas llamas ardientes de la guerra estaban grabadas en su psique, tan arraigadas que incluso las tareas más imposibles parecían posibles. Las pocas posibilidades no importaban, sabía instintivamente qué camino tomar si había alguna posibilidad de victoria. El tiempo pareció ralentizarse mientras el sirviente alzaba sus espadas gemelas una vez más, listo para desviar una andanada entrante, pero se tensó cuando una abrumadora sensación de temor le recorrió la espalda, obligando a Archer a girar sobre sus talones, una mano disparada delante y detrás, la primera disparando directamente hacia la cabeza del asesino, ya sin engañarse por su actuación transparente anterior mientras el hombre se lanzaba hacia su propia perdición. Era predecible, era asterisco WRRRRRRR. Se acercó tanto, arrastrando el kunai de Asesino antes de lanzarse hacia él, la punta de la hoja de Archer descansando a pocos centímetros de la piel pálida y fantasmal del hombre antes de detenerse, sostenido por alguna fuerza invisible, incapaz de moverse en absoluto, atrincherado en
el aire en una fracción de segundo. No tardaría más de un momento en atravesar a Archer. En ese mismo momento, no podía mover ninguna de sus espadas y cuando se diera cuenta, la tormenta de metal lo destrozaría. Una pena, en realidad. Asesino pensó mejor de él. Asterisco clan clan. En esa breve ventana de exceso de confianza, Asesino no se dio cuenta de que el sirviente había dejado caer sus espadas por completo, dejándolas caer al suelo mientras se apartaba, levantando una mano vacía directamente hacia el pecho expuesto de su oponente mientras volaba incontrolablemente hacia él. Los ojos grises de Archer brillaron mientras líneas azules recorrían su piel invisible, su voz resonando con un tono estático, el mismo que muchos escuchaban antes de su inevitable desaparición. Trace, en acción. Asterisco crujido. Por primera vez, no había engaño ni escape para el esquivo asesino, y aunque esperaba que el ataque no hubiera servido de nada, su sonrisa se desvaneció de repente al escuchar un zumbido demasiado familiar que emanaba desde abajo, incrustado en su torso, atravesándolo por completo, desde la banda colgando del agarre hasta una superposición blanca sobre metal negro absoluto y su propia energía púrpura desbordándose en masas, desestabilizando toda su matriz mientras luchaba por mantenerse entero. Eso es. Archer soltó un suspiro silencioso, su mano temblando al atravesar el cuerpo del hombre. De verdad eres demasiado confiado, ¿verdad? Con un chasquido de dedos, toda la tormenta de metal pareció disiparse, cayendo sin ceremonias al suelo mientras él continuaba, por todo ese discurso de no importarle, de intentar sistematizar el conflicto. Eres descuidado. Assassin pareció entrar en un shock silencioso, sin decir palabra, incapaz de moverse, y mientras tanto, Archer miraba por encima del hombro, girando el kunai en la mano. Una hoja impresionante, sin embargo, deja mucho a la imaginación. De verdad abandonaste tu vida anterior, ¿verdad? Todo lo que esta arma ha visto es muerte y nada más. No es que importe. En ese momento, Asesino no hizo una mueca, ni gritó de dolor. En cambio, empezó a reír. Su pecho no subía ni bajaba, como si no respirara en absoluto. Tienes razón, no lo hace. La mano del asesino se movió de inmediato, apretando la muñeca de Archer con fuerza mientras el sonido de huesos crujiéndose resonaba por el callejón desolado. El otro se movió como un rayo, abriéndose cuando su espada emergió del suelo, envuelta en miasma púrpura en un abrir y cerrar de ojos. Atrapándola con facilidad, se lanzó, clavándola con la punta en la mano libre de Archer antes de que pudiera invocar otra hoja. El hombre gritó de dolor cuando el filo afilado salió disparado del dorso de su mano, su propia sangre formándose un charco hacia abajo. Poco a poco, Asesino retiró la mano de Archer de su torso. Para sorpresa del sirviente, ni una gota de sangre cubrió sus dedos, absolutamente nada. Sé cómo. Assassin chasqueó la lengua con decepción, levantando lentamente los brazos en alto, arrastrando a Archer por los aires mientras sus gritos de dolor se hacían cada vez más profundos. La figura alta encontrándose a su altura de ojos, mientras la misma fuerza misteriosa arrancaba la hoja incrustada de su cuerpo, haciéndola caer al suelo con un estrépito. ¿Qué es la ambición sin sacrificio? No hablo de un pedante aflojar lazos o alejarse de quienes supuestamente amas. Son reacciones químicas fugaces de la mente que se disiparían por sí solas, sacrificar es tirar por la borda lo que no se puede recuperar, siempre para preservar alguna forma de existencia, el yo, un individuo, ni siquiera una idea. La figura levitaba lentamente del suelo, llevada por su energía sobrenatural hacia los cielos, arrastrando a Archer mientras el barrio se disipaba en una vista de la extensa metrópoli de la vida nocturna de Fuyuki, iluminada por interminables filas de luces artificiales. Assassin lo revisó todo con una sonrisa desinteresada. Los débiles se aferran a sus creencias ficticias, tan desesperados por pensar que no son como su entorno, que los seres humanos son mejores que nuestros predecesores, y que precisamente por eso fracasan. Creen que el progreso simplemente borrará lo que está arraigado en nuestra especie desde el nacimiento. Tú de todas deberías saberlo. El hombre miró hacia abajo a Archer, su sonrisa creciendo mientras veía al sirviente luchar en su agarre. Tirar tu cuerpo, tu propia vida para ese propósito fue vista en su día como el acto supremo de sacrificio. Nos traen a la vida sabiendo que nuestra carne es finita. De alguna manera, se podría llamar a la muerte un mecanismo de control, pero eso no tiene por qué ser el final. Assassin miró al hombre, el manto de oscuridad que le rodeaba se levantó ligeramente mientras una mirada roja emanaba de su interior. No importa la hora ni lo avanzada que sea la humanidad. Todo gira en torno al mismo principio: dominancia, moldear el mundo a tu propio interés, corrupción, asesinato y nepotismo. Estos problemas afectan a nuestras sociedades no por estructuras defectuosas de gobierno, sino porque nuestra naturaleza
naturaleza innata nos guía a continuar nuestro linaje sin importar el coste, físico o moral, ya sea de sangre o ideología. Las circunstancias cambian, pero quienes habitan estas realidades nunca lo hacen, pero hay algo que sin duda ha alterado el curso de las cosas de formas que ni yo puedo predecir, desafiando nuestra naturaleza biológica en una afrenta a todo lo natural. Los ojos de Archer se abrieron de par en par cuando Assassin se inclinó más cerca, el sudario que le rodeaba se levantó lo justo para no dejar ver ni un par de ojos. No era algo que él pudiera llamar, pero largas, curvas y brillantes líneas rojas sobre esa sonrisa casi demoníaca y blanca, tan extraña que casi le recorrió un escalofrío al sirviente mientras hablaba. La muerte biológica no es el final, ya no, un sirviente como tú debe entender lo que es eso, resistir mucho más allá de tu fecha de caducidad, la locura de todo esto. Aprovecha esta oportunidad para enseñarme cómo acabar con esto. De repente, Asesino soltó, permitiendo que Archer cayera de golpe, y mientras caía, el sirviente sintió el viento recorriendo su cabello blanco, considerando brevemente usar su arco para un último intento, pero algo le decía instintivamente que no funcionaría. Esos ojos, ¿cómo le conocía? Sus pensamientos estaban tan confusos que era como intentar atravesar la niebla para encontrar algo coherente, simplemente palpando a ciegas a través de años incontables de encuentros en los que ni siquiera recordaba cómo era Rin cuando lo invocó por primera vez. Pero una cosa estaba clara, Archer sabía. La gente que me están aquí negro va a ser un recordatorio nuevo. Ay, sí, ya son muchos recordatorios, sí, pero ya llegamos casi al final. Aguanten muchachos, aguanten, sigan resistiendo. Y de por sí ya este es el último capítulo de este fic. Vamos, ya no quiero subir más, era hora. Jate, joder, yo lo miré, lo reví y lo tengo que volver a ver para controlar que el audio esté todo bien. Vi 3 veces ya este fic. Ya, la primera vez me gustó, la segunda estuvo bien, pero ya la tercera ya no me gustó más. No voy a mentir. Creo que ya dije que pueden darle like, subirse y todo eso, lo de siempre. A ver, otra cosa. Pregunta. ¿Personaje favorito de un show más? Es que está difícil. Creo que mi personaje favorito sería Skips, la verdad. Creo que Skips. No me identifico mucho con él, pero me gusta mucho Skip. Él está para todos. Así que mi personaje favorito es Skips. Habían encontrado una vez antes. La forma en que hablaba el asesino seguía indicándole una dirección concreta, pero ¿a dónde le llevaría eso? Aterrizó con una gracia silenciosa, apretando los puños ensangrentados mientras el hombre de arriba le miraba brevemente antes de desaparecer en una nube de partículas púrpuras que pronto desaparecieron por completo. Eso dejó al sirviente con tantas preguntas. ¿Por qué hacía esto el asesino? ¿Eran realmente lo mismo o solo eran las divagaciones de un loco? Pero lo más importante, ¿por qué importaba? Archer sabía que su vida no tenía valor real. La existencia del espíritu heroico iba a servir para siempre. Si dejara de existir, alguien más ocuparía su lugar. El mundo necesitaba agentes para que todo fluyera. No le importaba quién, mientras no fuera él, o al menos, detener a su yo más joven de cometer sus errores. Aunque eso significara matarle, era una misericordia comparado con lo que podía pasar. Poco a poco, sus heridas se desvanecieron con una explosión de maná, usando sus propias reservas, pensando que si extraía demasiado de su maestro, ella sospecharía de inmediato. Una maga de su calibre tenía un dominio increíble de sus capacidades, pero eso también significaba que la Tosaka sabría cuando estaba siendo codicioso. Necesitaba ocultarle esto, era solo su preocupación. Archer no podía arriesgarse. Esta era su única oportunidad de corregir sus errores pasados. Si Rin o cualquiera de los demás se enteraba de sus intenciones, podrían detenerlo. Si había entendido bien a Asesino, el sirviente no se molestaría con los demás mientras siguiera el juego. No les diría nada de todas formas. Ambos sabían que esto solo se arruinaría por interferencias externas, pero, mientras Archer miraba hacia la luna que asomaba entre las nubes, solo podía suponer que esto no había terminado. Assassin estaba tanteando el terreno, viendo si tenía fuerzas para llevar a cabo sus intenciones, no tenía planes de detenerse, y tampoco su compañero sirviente. Necesitaba prepararse. Con eso, el veterano guerrero se sacudió el polvo y dejó que sus heridas sanaran en una llama púrpura antes de avanzar de regreso hacia la residencia Emilia, su silencio prácticamente garantizado. Minutos después, suaves rayos de sol danzaban en el horizonte, iluminando las afueras de Fuyuki, una extraña mezcla entre lo urbano y lo rural mientras la tradición contrastaba con la marea interminable de la modernidad, solo sofocada por la propia gente, que no quería dejar atrás la vieja forma de hacer las cosas, al menos no todavía. Se aferrarían a sus creencias, a sus medios de vida y a las estructuras que proporcionaron las bases para su crianza. Una de estas estructuras se alzaba sobre un inmenso bosque de rojos, verdes y amarillos que se desvanecía
desvanecía. Sus antiguas paredes y simbolismo religioso eran una rara señal de devoción en medio de un mundo en constante cambio. Desde los caminos adoquinados, los intrincados mosaicos de hierba y arbustos cuidadosamente mantenidos hasta los antiguos recintos de templos dispersos por la propiedad, realmente no había cambiado en cientos de años, pero sus ocupantes sí lo habían hecho. Las generaciones vendrían y se irían, algunas meros viajeras y otras se quedarían, encontrando consuelo en sus oraciones antes de avanzar hacia mejores perspectivas, mientras que unos pocos elegidos llegarían a verlo como su hogar, muchas caras, muchas personas, pero todas encontraban una extraña fascinación por la reliquia del pasado, algunos más que otros. Essacin apareció en el vasto patio, sus tacones sonando audiblemente al aterrizar sobre el suelo de piedra perfectamente plano. Miró la escena, dejando que los últimos vestigios del fresco viento nocturno le envolvieran mientras su cuerpo se materializaba de una ráfaga de llamas púrpuras. Se quedó allí un momento, dejando que su largo cabello fluyera, observando el mundo a su alrededor, su sonrisa siempre presente pero de algún modo contenida en una manta de neutralidad. Essacin vagaba por los amplios caminos, sin dirigirse en dirección especial mientras rodeaba la propiedad sin rumbo, dejando que los caprichos del viento dictaran su rumbo, pero pronto, cuando uno de los inmensos santuarios se alzó sobre su hombro, su tejado de tejas sobresaliendo de sus estructuras de soporte, se detuvo cuando una voz resonó desde todas direcciones a la vez. Es un lugar precioso para ver. ¿No es así? ¿Saber que aún queda algo de naturaleza en este mundo sombrío? Un remolino de maná oscuro apareció detrás de la sirvienta cuando una figura emergió del vórtice, sus largos cabellos azules ocultos tras una capucha levantada, cubriéndole incluso los ojos mientras su piel pálida brillaba bajo el sol de la mañana. La mujer vestía una intrincada variedad de capas de púrpura y negro, hechas de lo que solo podían ser las mejores sedas que el mundo pudiera ofrecer, adornadas con finos dorados que poco ocultaban su belleza casi atemporal a pesar de ocultar mucho de la vista. Se mantuvo espalda con Asesino, sin que ninguno mirara al otro, mientras ambos parecían mirar hacia el vacío más allá de los muros protectores que rodeaban este templo sagrado. Essacin permaneció completamente inmóvil, levantando una mano para atrapar una hoja marrón que caía entre los dedos. Define belleza, por lo que veo. No hay diferencia entre asfalto y tierra. Todo es efímero. Algunas cosas pueden durar más que otras, pero todas provienen del mismo material y al final vuelven a él. Ella tarareó, recostándose contra su delgado cuerpo, las manos en forma de concha detrás de la espalda, su tono condescendiente pero distante. Su naturaleza efímera es lo que hace que la belleza sea tan profunda, encontrar algo impecable, luego torcerlo y contorsionarlo en algo que admirar antes de que desaparezca para siempre. Tiene valor así, ¿no? Essacin soltó la hoja, dejando que se alejara con la brisa y se elevara hacia el horizonte, observándola mientras se alejaba. Las cosas tienen valor porque les das valor. Un diamante sin joyero es solo otra roca más. Simplemente existen, ya sea una cosa, una persona, un lugar. No importa, la naturaleza simplemente existe. Soltó una risita, su voz femenina resonando por el casi desolado santuario. Eso tiene sentido, ya sabes, esas cosas son herramientas para usar. Una extraña presión se liberó de ella por un momento, abusada, descuidado y luego descartados una vez que su valor se ha agotado. La energía desapareció tan pronto como llegó, reemplazada por una oscuridad suave que volvió a aparecer, su hermosa pero sombría sonrisa coincidiendo con la de Asesino. Tu obsesión con el arquero demuestra que tengo razón, ya sabes. Todo empieza con la infatuación, luego la obsesión, y después la satisfacción cuando se acaba su uso. Essacin se rió ante eso, deslizando lentamente una mano por donde la hoja del hombre había impactado contra él, apretándola con fuerza poco después. Romántico y poético, pero inexacto. Lo que busco es algo más que un simple desequilibrio químico en el cerebro que causa hiperfijación. Quiero entender. Deslizó silenciosamente un dedo pálido por su brazo, su voz sugerente pero la pura malicia en sus palabras haría escalofríos incluso a los asesinos más duros. ¿Por qué querrías entender a alguien? La gente no necesita razones para lo que hace, las hacen porque encuentran placer en ello. No importa a quién duela, siempre que consigan su próxima dosis, pero nunca es suficiente. Tus pasiones pueden volverte loco si dejas que te controlen. Essacin negó con la cabeza, ignorando su toque helado contra él. Ya estamos bajo su control. Dices que no tiene sentido, pero siempre hay una razón subyacente detrás de cada acción. Las personas rara vez son distintas, observamos, aprende de y soportar fuerzas externas, luego replicarlas a nuestra manera. ¿Qué harías si estuvieras allí en su lugar? Tarareó, brincando de un lado a otro sobre sus talones. ¿Qué haría? Bueno, para empezar, su sonrisa se ensanchó. No perdería el tiempo con ese hombre, lo habría matado y ya habría terminado con esto. Pero esa belleza, saber, ofrece un premio mucho más tentador, ¿no es así? Un leve hilo de alegría recorrió el rostro de la mujer al imaginar al caballero rubio arrodillado ante ella. ¿Qué pensamiento
movimiento tan escandaloso. Casi se mete en un ataque de jadeo solo con la idea, su clase, su elegancia, la forma en que se comporta es tan pura, solo quiero arruinarla antes de que nadie más tenga oportunidad. ¿Qué otra cosa podría ser sino una pasión que me haga sentir así? Aunque el asesino mostró poca respuesta, si es que alguna, su mente calculadora había absorbido cada palabra, acción y reacción que su invocador emitía, dándole al asesino experimentado una comprensión mucho mayor de ella de lo que ella jamás podría tener sobre él. Con los sellos de mando, siempre habrá una diferencia notable entre saber y comprender. No fue difícil averiguar qué quería oír. Enamoramiento, pasión, atracción, todas las caras de la misma moneda, pero ninguna es mi punto fuerte. Es un juego interminable de altibajos, cabalgando una oleada de químicos que inducen placer a la siguiente. La carne ansía lo que le han enseñado a desear. La única persona que sabe por qué haces algo eres tú, Caster. Ella tarareó intrigada, echando la cabeza hacia atrás para mirar sus mechones blancos y sueltos bajo su sudario. Oh, debes decirme que nunca has hecho nada por el simple hecho de hacerlo, no por un objetivo ambicioso, sino porque te gustó. ¿Para qué continuar el viaje si no puedes divertirte un poco por el camino? Alzó la vista hacia la luna, dejando que su resplandor se reflejara en su piel pálida. Nuestros orígenes son diferentes, los cimientos están compuestos por una mezcla distinta. Me crié en un régimen donde la pureza ideológica tenía prioridad. No había raza, ni religión, ni gente de la que hablar. Éramos dígitos, destinados a demostrar los valores del liderazgo. No, cuando el trabajo es un deber, la vida se convierte en esclavitud. Lo que tú llamas felicidad, yo veo desperdicio, guión. Señaló con la mano el santuario circundante. Llamas a este lugar un templo, yo fui criado para verlo como un signo de decadencia imperialista. Lo que llamáis a la familia, lo etiquetamos como el enemigo. No había hombres, no hay mujeres, sin hijos, no hay monjes, no hay tierras, sin posesiones, solo quedaba el Estado y sus seguidores. Es fascinante, nuestras sociedades pueden tener creencias tan radicalmente diferentes, pero ya sea que hables de una nación de millones o incluso de nuestro arreglo, un factor lo mantiene todo bajo control y nos permite comparar a través de un espectro tan amplio de similitudes. Llevaba la misma sonrisa demente que su gran líder mostraba en cada apariencia, unida no por emoción sino por una lealtad fanática a su causa. Ya sea Dios, un rey, un parlamento, incluso un ejército que te tenga a punta de pistola, el gobierno fuerte sobre los débiles, es un principio fundamental que no podemos evitar en ningún momento ni lugar. Alguien tiene que perder para que el otro gane, guión. La sonrisa de Caster se transformó en un leve ceño fruncido mientras se giraba para mirar al sirviente, que le devolvía la mirada por encima del hombro. Tu obsesión con el control no es más que un reflejo del dolor que soportaste. Ves tu belleza como manchada, y por eso, según ese criterio, para ganar, quieres hacer que otros sufran la misma tortura. Dio un paso adelante, la presión circundante pareció crecer mientras levantaba una mano pálida, incapaz de alcanzar su hombro, le agarró el brazo, sus ojos azules brillando hacia él, contaminado. ¿Piensas lo mismo de mí, asesino? El sirviente permaneció indiferente, ya fuera inconsciente o indiferente al peligro presente ante él, mientras el maná se extendía por toda la zona. Simplemente eres tú mismo. No hay otra forma de decirlo. No me interesan las moralidades ni los insultos. Esos son los esfuerzos de los débiles para contener a los fuertes. Eres mi invocador, y te escucho porque tienes la fuerza de voluntad para perseverar en la naturaleza. Eso es lo único que realmente importa. Su expresión se iluminó por un momento y miró hacia la naturaleza lejana, un entorno muy acorde con el nombre que antes le llamaban tan a menudo que le provocó una profunda rabia al mencionarlo. Dices esto aunque te tenga bajo mi control. Sonrió con suficiencia bajo la capucha. ¿Qué tonterías estás hablando? ¿No eras de los que hacen halagos innecesarios? Asesino simplemente cruzó los brazos sobre el pecho, sintiendo cómo crujía el cuello mientras se movía. La jerarquía lo es todo. Demuestras tu valía, y los que están bajo tu mandato obedecen. Si queremos sobrevivir a largo plazo, es importante establecer una estructura para estas cosas. Y mientras tengas el control, tendrás mi lealtad. Caster alzó una ceja invisible antes de soltar un breve bufido, que pronto se convirtió en una breve carcajada oscura, logrando recomponerse solo unos momentos después. Eso es todo lo que hace falta para complacerte. Sinceramente, incluso para ser un asesino, eres bastante indiferente a mis planes, ¿verdad? ¿No te inquieta saber lo que planeo hacer con los demás? Assassin se encogió de hombros, sus dedos temblando silenciosamente por alguna causa desconocida. Los humanos se han matado entre ellos desde el albor de nuestra especie. No somos ni mejores ni peores por hacer lo mismo. Tú tienes tus razones, y yo también. Suspiró, poniendo una mano en la cadera. Claro, tendrás tu oportunidad con el arquero y el maestro de esa belleza rubia. No tengo uso para ninguno de los dos tal y como están las cosas. ¿Algún plan para el momento? Assassin miró hacia la propiedad con una sonrisa siempre presente. Creo que exploraré cómo existe el otro lado. Nunca he ido a una iglesia, y mucho menos un santuario antes. Ella le miró con una curiosidad oscura. ¿Esperas tener
tener una revelación que deba saber. Sin embargo, se rió de eso, de alguna manera no se movió ni un centímetro, la única señal de movimiento era que su boca se abría y cerraba de forma casi perfectamente sincronizada. No, es solo algo que hacer. Tarareó, mirando hacia el santuario, considerando sus opciones, pero decidió preguntar. Supongo que no te importaría si me uniera entonces. Esos pasillos se vuelven bastante desolados con el tiempo. Le dio un asentimiento indiferente y se alejó, permitiendo que su invocadora caminara a su lado y cruzara los vastos y sinuosos caminos del templo Ryūdō antes de desaparecer de la vista. La noche siguiente, un par de ojos verdes vibrantes recorrían las calles merodeadoras de Fuyuki, la mente de su dueño ardiendo con una extraña sensación de déjà vu. Sus pensamientos se revolvían mientras intentaba ignorar el interminable tira y afloja entre su maestro y la Tosaka mientras avanzaban. Para este mundo, habían pasado 10 años y las estructuras se levantaban y caían. En realidad, era todo un espectáculo para contemplar. Tras presenciar la destrucción total de la última guerra del Grial, la caballera se sintió algo intrigada por lo rápido que había ido todo. Las cicatrices del conflicto parecían desaparecer tan pronto como aparecían. Miró hacia uno de los muchos rascacielos imponentes sobre su cabeza. Habiendo sido inculcada con el conocimiento de todo lo moderno, aún así la dejaba un poco atónita, habiendo visto este edificio exacto en pedazos lo que parecía hace unos momentos. Miró distraídamente su reflejo en sus cristales impecablemente limpios, viendo los mismos cabellos rubio dorado y piel pálida que había adornado desde que tomó Caliburn sobre sí misma sobre un intrincado vestido de batalla de azules suaves entrelazado con placas de acero mágicamente mejoradas. Muchos la llamarían una belleza etérea, aunque nunca llegó a entender del todo por qué su aspecto hacía que el rey se sintiera constantemente fuera de lugar. Con la mente de una guerrera afilada y política veterana con cuerpo adolescente, nunca supo del todo cómo comportarse entre los demás, ni como líder ni como sirvienta. La celta miró hacia su maestro, el desprevenido Emiya, que seguía a la chica Tosaka mientras marchaban por las calles en un intento fallido de encontrarse con un sacerdote ilusorio que, según ella, podría enseñar a su joven maestro las reglas de este conflicto que no había llevado a ninguna parte, así que ella misma se encargó de explicar las cosas para salvar su aparente orgullo sin límites. Estos tipos de personas estaban presentes en todo momento, aunque el rey nunca podía imaginar a alguien ayudando voluntariamente a un enemigo solo para mantener un sentido de autoestima. ¡Qué chica tan extraña! Su maestro, Shirou, en cambio, parecía tener un corazón noble, al menos donde importaba, expresando constantemente sus preocupaciones con dolor y sufrimiento innecesarios tanto para ella como para los demás sirvientes y maestros, pero su bondad estaba fuera de lugar. Los espíritus heroicos pueden haber sido personas vivas en algún momento, otros no, pero cada uno vivió vidas de conflicto. Su propósito como sirvientes no era más que luchar por el Santo Grial, dictado por su invocación. Aunque cada uno tenía sus propios motivos para hacerlo, algunos por obligación moral o espiritual, otros por sumisión forzada o con motivos ocultos, hacía poca diferencia. Quien no porte armas simplemente será derribado por quienes quieran. El caballero cedió al que el mundo era cruel en ese sentido, pero sus dificultades para aceptar su papel dejaban algo que desear, al menos por lo que ella había visto hasta ahora. Casi la dejó deseando la presencia del padre del chico, algo que la celta nunca pensó que tendría que admitir. Pensar siquiera que los dos tuvieran alguna relación le parecía imposible. A pesar de toda su confusión y falta de conocimiento, Shirou realmente se preocupaba por sus semejantes, de alguna manera detectando valor incluso en su presencia. El mero pensamiento molestaba a saber más de lo que podía admitir. A la gente, ¿cómo están? Así, necro, de nuevo, haciendo recordatorios. A ver, de que ya saben lo que voy a decir, que pueden darle like, suscribirse, comentar y que todo es gratis y no le cuesta nada y es una ayuda para mí y bla 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 bla. Saben que tengo que estar haciendo este recordatorio cada cierto tiempo, aunque yo no quiero o ustedes no me quieren escuchar, pero bueno, simplemente lo adelantan un poquito y ya. A ver, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Pregunta. Personaje favorito de Hora de Aventura. Jake, de una. Personaje favorito de Hora de Aventura, Jake. El perro, no hay, no, es que no hay opción. ¿Qué otra puede ser? ¿Rey helado? ¿Simon? Pero Jake, el perro para mí. Así que ese, para usted, ¿cuál es su personaje favorito de Hora de Aventura? De errores que llevaron a su reino a la ruina. No tenía interés en preservar nada de sí misma si eso significaba revertir sus errores, aunque no podía evitar apreciar su inocencia. Era refrescante, de alguna manera, mucho más que su predecesor. Kiritsugu era despiadado, un hombre sin honor guiado poco más que por ambición, y un hombre sin caballerosidad ni moral que lo guiaba era poco más que un monstruo bajo su dominio. Pero mientras Aber miraba el pelo naranja y puntiagudo del chico, no pensó en los ojos negros e insensibles de su padre, ni en las
frías respuestas que tenía ante casi todos los estímulos, a pesar de todos sus esfuerzos. El Emillán no podía compararse con él. El rey se detuvo en seco, ya no viendo la suave pendiente que conducía a un parque sin uso, sino a un teatro en llamas, uno en el que ella había estado hace apenas un día en su existencia. Casi podía sentir el calor rebotando en su piel mientras un resplandor amarillo permanecía justo fuera de la vista, atrayéndola con su potencial para provocar el cambio que el rey tanto deseaba, pero cuando intentó girarse para enfrentarse a aquello que podría salvarla de su culpa ilimitada, lo vio. Una imagen de lo que solo podía llamarse un demonio encarnado en la mente humana, con esos ojos rojos vibrantes que casi le provocaban escalofríos a la mujer mientras sonreía de oreja a oreja a la destrucción que les rodeaba. Su piel era de acero, sus cabellos cegadoramente blancos eran meros falsos, nada en él era natural. Era un asesino, uno de los peores asesinos en masa que tenía el trono de los héroes a su disposición, un ser de tal locura que era casi imposible pensar que supiera distinguir el bien del mal, ni ningún concepto de bien o mal. Pero, ¿lo era? Jack el Destripador era recordado como poco más que un maníaco, algo que quemar y dejar a un lado, que no aportaba más que caos a un mundo que necesitaba orden y estabilidad para sobrevivir. Las imágenes en su cabeza eran un mundo de contrastes. Un momento encajaba perfectamente con la descripción, pero al siguiente, solo podía recordar el consejo casi sombrío que le había dado el hombre, casi como si quisiera verla encontrar la paz. Y esas palabras en un mundo gris, fue extraño. Saber había soportado una vida de turbulencias. El número de muertos bajo ella siempre pesaba en la conciencia de la celta, aún más tras sus encuentros durante la última guerra del Grial. No le gustaba pensar en nada de eso. Nunca negaría que era al servicio de su pueblo y de las tierras que gobernaba con honor y justicia, pero desde que conoció al berserker, le había dejado un pozo que se negaba a irse. No era experta en personas, apenas entendía lo que la gente quería y lo que no quería con la distancia de la realeza. Artoria no podía ser una de las cosas, ellos, ya fuera su mesa redonda o incluso las bandadas de súbditos bajo ella. El caballero era un símbolo, situado muy por encima de las masas como guía y protector. Ese tipo de responsabilidad no permitía relaciones humanas, pero entendía que ninguna persona común se consideraría malvada. Lo había visto todo y escuchado todas las justificaciones. A menudo, pueblos enteros eran masacrados porque los atacantes tenían a los suyos propios que proteger. La necesidad de tierra, la necesidad de comida y cualquier otra cosa que los impulsara era suficiente para merecer la muerte en todos los bandos, y ella haría lo mismo por su pueblo sin cuestionarlo. Ningún sacrificio era demasiado grande, pero cuando se trataba de ese hombre, las cosas se complicaban. ¿Era correcto llamarle humano? Jamás en su vida el caballero podría haber imaginado una existencia tan horrible. La mutilación era la norma en su reino, la guerra era algo común, y las heridas que no terminaban en muerte terminaban en amputación. Era un hecho, y algunos volverían con prótesis toscamente hechas si podían. Pero Jack se movía con tal eficiencia despiadada que el caballero no podía evitar preguntarse si simplemente había nacido así, como si su posición actual le resultara tan natural como cualquier otra cosa. Pero a ella le importaba poco. Sabía que le odiaba, despreciaba sus métodos y comportamientos. La mera existencia de Jack el Destripador se oponía a todo lo que ella creía justo y correcto, habiendo destrozado su guerra con tal brutalidad que dejó gran parte de Fuyuki completamente destruido, negando su sueño que estaba tan cerca de hacerse realidad, solo para decir que no tenía interés en pedir un deseo propio. Era mucho más un insulto que si tuviera algún deseo subyacente, pero eso distaba mucho de la realidad. Simplemente no quería que ella lo tuviera, que la viera tambalearse como una tonta, dejando de lado su orgullo y títulos para confesar su dolor, solo para que eso le escupiera en la cara, para que un hombre que masacraba a miles por un capricho para su propio placer. ¿Qué derecho tenía él para llamar deplorable a alguien más después de lo que había hecho? Su hipocresía y su flagrante desprecio por cualquiera de las reglas y condiciones de su conflicto dejaban poco más que una amargura confusa en su corazón. Aún así, pronto fue demasiado para soportar, así que Saber apartó ese pensamiento, aferrándose solo a la creencia de que se había ido y que nunca volverían a encontrarse. El breve espejismo se disipó mientras seguía a su maestro desviándose de las carreteras principales y adentrándose en los caminos iluminados esporádicamente que cruzaban la ciudad, con algún transeúnte que desaparecía por completo en esta parte de la ciudad, dejando solo al sirviente y a los dos magos ante ella. Archer había optado por permanecer en su forma espiritual por el momento tras un encuentro incómodo con el caballero y su invocador. Fue breve, pero sintió la inquietud en su mirada antes de que desapareciera sin decir palabra, pero no importaba. Mientras caminaban por la zona pintoresca por caminos recién construidos de adoquines a través de un parque densamente flanqueado a ambos lados, una extraña sensación invadió a la caballera. Sus sentidos parecían acelerarse, solo para no encontrar nada. En cuestión de minutos, habían pasado del bullicio de la gran ciudad al tranquilo tambor de la naturaleza. Era de esperar, pero esto era diferente. Reinaba un silencio
silencio antinatural, como si toda la vida hubiera abandonado el lugar, dejándolo tan desolado que incluso los vientos fríos que soplando le ponían los pelos de punta, incluso parecía afectar a los magos. Su conversación se ralentizaba desde el papel de maestro, disminuyendo hasta que incluso ellos se quedaron en silencio, y al hacerlo, surgió un sonido, distante, repitiéndose en un patrón tan irregular que dejaba al británico sin saber qué era. Asterisco tap 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 tap. Alguien caminaba, sus zapatos resonando contra el pasillo, pero no había equilibrio, sin ritmo, era antinatural. Artoria avanzó de inmediato, cortando delante de su maestro antes de detenerse por completo, sin moverse ni un centímetro mientras él se estrellaba contra su espalda con un golpe audible antes de mirar hacia abajo su mechón rubio erguido. ¿Saber qué pasa? Su figura se tensó, alzando su espada invisible mientras los vientos giraban a su alrededor, sus ojos escaneando el entorno sin encontrar nada, pero se enfocaron mientras una farola distante parecía crepitar, parpadeando antes de desvanecerse por completo, y luego la siguiente, cada vez más cerca. El ceño de saber se frunció. Mantente atrás. Rin alzó una ceja al celta, siguiendo su mirada mientras la presencia parecía acercarse aún más, metiendo la mano en un bolsillo oculto junto a su jersey rojo, los dedos entrelazados alrededor de una variedad de gemas brillantes, escuchando cómo el ruido se hacía tan evidente que incluso los oídos inexpertos de Zirou lo captaron. ¿Qué es eso? Astros tap tap tap, toque tap tap. Los momentos se alargaban como horas, cada uno de ellos en tensión mientras una figura emergía lentamente por una esquina elevada, de pie sobre ellos en la carretera delante, la luz parpadeante iluminando su presencia. Era una niña, sus largos cabellos blancos colgaban mientras los mechones deshilachados se mecían con la brisa, completamente descuidados. Lo mismo podía decirse de su abrigo morado y su falda larga blanca, antes impecable. La piel pálida de la figura estaba cubierta por una capa enfermiza de sudor mientras temblaba incontrolablemente, la imagen dejando al grupo sin palabras. Ella simplemente miró al suelo, sin emitir ni un sonido, dejando a Zirou completamente desconcertado, levantó la mano. Disculpe, ella no respondió, así que él lo intentó de nuevo. ¿Estás bien? Asterisco crujido. Su cabeza se alzó a una velocidad antinatural, un crujido resonó mientras sus ojos rojos apagados se clavaban en los dorados del chico, un rastro seco de sangre escurriendo de su boca mientras luchaba por mantenerse en su sitio, sus piernas balanceándose de un lado a otro mientras se tambaleaba, sus brazos, piernas, todo parecía moverse con tanta fuerza que su cuerpo no podía soportarlo. Asterisco boom boom boom. Un nuevo sonido surgió, siguiendo a la frágil chica, cada paso sonando como si hubiera disparado un cañón mientras el suelo se hundía y astillaba a su paso. Pronto apareció una figura colosal, elevándose en el horizonte como una montaña sobre la tierra, levantando un brazo que empequeñecía todo el cuerpo de la chica hacia el cielo mientras un chasquido resonaba de sus dedos. Maná. Asterisco crack crack crujido. Todo su cuerpo se contraía, agitándose incontrolablemente mientras nuevas oleadas de sangre se acumulaban desde sus ojos y boca hasta el suelo. Incluso su respiración parecía volverse inestable mientras su pecho subía y bajaba en intervalos muy diferentes, y cuando finalmente gimió de agonía, una mano gigante bajó sobre su cabeza, frotando su cabello deshilachado con fría indiferencia mientras sufría, una voz cargada de locura severa resonando, tan profunda que le recorrió escalofríos a la espalda del mago. ¡Qué patético eres, un pequeño cabrón! La figura corpulenta se enfrentó a la multitud de abajo mientras sujetaba a la chica por el cráneo, levantándola al oír el crujido de huesos mientras ella colgaba indefensa, tan inmóvil que parecía estar en coma. Pensé que podía dar órdenes y yo escucharía como una perra obediente, como si alguna vez fuera a escuchar a una abominación genética. Zirou intentó seguir adelante, sin importarle quiénes eran esas personas ni qué querían, completamente asqueado por lo que veía, solo para que Saber lo detuviera con un brazo mientras gritaba, para. La figura no cedió, solo se encogió de hombros enormes con indiferencia, su camisa blanca de botones iluminada lentamente por la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Sus pantalones negros y zapatos de cuero brillante casi se mezclaban con el entorno oscuro. No te molestes en compadecer a esto, solo vivirá un año más, como mucho. No sirve de nada llorar por un potencial que no existe. El coloso bufó, arrojando a la chica hacia atrás mientras ella se estrellaba y rebotaba por la carretera endurecida mientras escupía con asco, dando un paso adelante mientras el suelo crujía audiblemente bajo él. Las cosas van y vienen, parpadean y luego mueren. Me da asco. El mundo ha estado infestado de esa debilidad durante generaciones, impulsada por unos que querían vivir en un mundo de paz, y esa debilidad se ha mantenido también y que me ha traído a mí. Apretó un puño mientras el sonido del metal rechinando reverberaba por el paisaje, un tenue resplandor anaranjado recorriendo sus extremidades mientras sus venas abultadas parecían asomar a la superficie. Mientras sus ojos grises y relucientes estudiaban al grupo desde detrás de sus gafas, dos enclenques y una rubia pequeña para colmo,
colmo, he venido aquí para una guerra, no una maldita guardería. Asterisco CRRRRRRRRRRRRRR. Saber permaneció atrincherado mientras el suelo a su alrededor temblaba y enormes grietas aparecían, extendiéndose desde el gigante de un hombre mientras un resplandor naranja demoníaco estallaba de las grietas. Mientras tanto, los vibrantes ojos verdes del celta se abrieron al darse cuenta. ¿Un sirviente? Mostró los dientes con rabia mientras cada músculo de su cuello se tensaba a la vez, su piel estirándose de forma antinatural como si intentara contener la fuerza del hombre. No soy esclavo de nadie. Ese título no es más que un montón de tonterías que decís para sentiros mejor siendo propiedad de alguien. Tú fuiste alguien grande en su día, ahora mírate, solo otra pieza más en el juego de otro. Mi juego. Relámpagos parecían chisporrotear sobre su piel, quemando la vegetación en descomposición del alrededor, sus enemigos retrocediendo instintivamente mientras el aire a su alrededor se volvía más denso por segundos. No soy un berserker, no soy un sirviente, ni un patético espíritu haciendo lo que le dicen hasta que se olvida para siempre. Alzó un puño, golpeándolo contra su pecho endurecido mientras el sonido del metal chocando casi les rompía los tímpanos, sonando más como un disparo de cañón que otra cosa. Soy americano, y como dijo un gran hombre, quiero que mi memoria, mi existencia, permanezcan. A diferencia de un intrón de la historia, seré recordado como un exón, pero el mundo está gobernado por un montón de ratas intrigantes que ignoran a los grandes hombres que construyeron los cimientos sobre los que se apoyan. Saber hizo una mueca cuando el hombre agarró sus gafas, aplastándolas con un chasquido de dedos, lanzándolas a un lado mientras sus fríos ojos grises ardían con un resplandor rojo vibrante. Eso es. Su mente volvió a aquellos últimos días de su última guerra del Grial, recordando esos ojos ardientes con los que el destripador le clavó en el alma, y pronto se dio cuenta, eran iguales. El gigante casi rugió mientras un gruñido de desprecio escapaba de su garganta, con tanta energía que la atmósfera parecía sobrecalentarse en cuestión de momentos. Siempre son las mismas mentiras, lo culparán a la religión, la democracia, la forma de vida occidental. ¡Qué tontería! Golpeó una bota, provocando un violento terremoto que derribó casi la mitad del parque en una sola ráfaga y una ola de polvo al aire, con sus ojos rojos brillando a través del velo. Mi nación fue construida por los fuertes, forjada en los fuegos del celo revolucionario, mantenida encendida por décadas de guerra interminable con nuestros inferiores, gente, tribus, países enteros ardieron a nuestro paso mientras los americanos se abrían paso en el escenario mundial tomando el manto para nosotros. Pero, frunció una mueca, pasándose una mano por la línea del cabello negro que se retiraba, sobre las arrugas nacidas de años de estrés y acción firme. Ya no había montañas que escalar, nuestros enemigos habían desaparecido, borrados de la faz de la tierra. Surgieron nuevos, pero nunca pudieron competir. No había necesidad de mejorar para crear nuevas generaciones de líderes endurecidos, dispuestos a hacer cualquier sacrificio para mantener nuestra dominancia. Nos volvimos decadentes y gordos, y mira dónde nos ha llevado. El americano fulminó con la mirada a los dos maestros, indiferente mientras ambos se preparaban para lo inevitable. Aplastamos vuestro país de mierda, reducimos a vuestros civiles con bombas incendiarias. Os lanzamos una bomba nuclear para rematar, y creéis que tenéis algún derecho a ese deseo. Jadeaba, las venas de su piel hinchándose como si algo nadara dentro, los puños apretados. Reconstruimos esta tierra después de la guerra, y ese fue nuestro primer error. Vosotros, los japoneses, matasteis a miles de buenos hombres, mujeres y niños americanos. Por derecho, deberíamos haberos borrado a todos del mapa para siempre, pero vimos tu fuerza, tu fanatismo, tu lealtad, y lo respetamos. Te dejamos vivir mientras supieras tu lugar. Hemos caído tan bajo que ni siquiera nuestros súbditos escuchan, pero ya no más. Avanzó, las farolas parpadeantes ocultando gran parte de él mientras su corbata amarilla se mecía con la brisa. La naturaleza humana es débil, aferrándose a las respuestas más fáciles aunque eso signifique fastidiarnos a largo plazo. A la gente le gusta no hacer nada, dejarán que el trabajo de sus antepasados se pudra por despecho, rechazando la idea de que los grandes hombres guíen a la sociedad solo porque eso significa levantarse. Dejamos que llegara a esto porque no había objetivo, ni motivación, ni nuevos obstáculos que superar o morir intentándolo, pero puedo arreglar eso. Berserker respiró hondo, estirando los brazos hacia el horizonte, hacia una multitud inexistente. Será una nueva revolución americana, una en la que la paz ni siquiera será un recuerdo. La idea desaparecerá para siempre. Todos los que no estén con nosotros serán aniquilados en un ciclo interminable de conflicto, garantizando que los fuertes siempre se levantarán del montón. No habrá tiempo para descansar, ni oportunidad para que unos corruptos arruinen el trabajo de buenos hombres. La era de la indiferencia llegará a su fin, y un nuevo mundo resurgirá de las cenizas. Se agarró la camiseta mientras una energía naranja cáustica chisporroteaba en su puño. Cada revolución empieza con algo, grande o pequeño, allana el camino para un cambio real, y mi primer paso. El gigante se arrancó la camiseta cuando una
una farola parpadeante sobre su cabeza volvió a encenderse, iluminando su figura y revelando un repugnante rastro de venas palpitantes agrupadas a lo largo de su enorme pecho. Una niebla ennegrecida estalló sobre él por todos lados mientras sus ojos rojos brillaban por dentro. Retrocedió un pie, cada músculo tensándose mientras la tierra misma temblaba ante él y el senador rugía: «Te mueres de puta puta». Y por fin llegamos a la parte final del video, que era ahora. Así que necro aquí de nuevo. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Hace calor, tengo sed. Bueno, estoy tomando el mismo tereré, pero no es de agua, es de jugo de frutas. Y no le voy a mentir, creo que me está haciendo bastante mal, porque es demasiado dulce para mi gusto. Yo no suelo tomar jugos de frutas así. Serían no naturales, son botellas, gaseosas se podría decir. Y me está haciendo un poquito mal, pero bueno. ¿Qué más? Sí, este es el último capítulo del FIC. Por ahora, no sé si el autor sí va a seguirlo. Y gracias a Dios, pues ya no quiero saber más de nada de este FIC. Después de esto voy a subir los 2 capítulos de Naruto por Juego de Tronos, que es ya la fin de temporada. Y para terminar, voy a volver a empezar a subir el FIC de Garou por BNHA. Y de ahí veo que subo, porque me dieron permiso mucho FIC para subir. Y tengo uno permiso que es el de Kratos por Juego de Tronos. ¿Qué piensan? ¿Lo subo o no lo subo? Es que es muy sangriento y todo. Ese fic, literal, voy a estar editándole cada cierto tiempo. Si no, no voy a poder subirlo, la verdad, porque es muy sangriento. Así que nos vemos como siempre. Digo, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.